mission, literally, their ability to take this fight. Have to work with the very little they have. Bobaga evidently having a similar read on the situation. The heck out of God's ladies in can. ANC Outplayed have found themselves in a much better spot, however, as that is a nice initial knock. I believe our first of the day that could turn into a kill. Jax will collect that very first bit of KP for ANC Outplayed. For ANC Outplayed, they don't quite pick up the rest of this roster. But KP, 1 point for elimination, as we always say here. It's definitely something that can put them on their best foot forward. For ANC Outplayed, they definitely is. They're one of those squads that we talk about just overall qualifying against that need. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué me cuentan? Hola Felipe, hola José. Segundo. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hay delay? No, no hay delay, no hay delay. Hola Ricky. Hola José, Felipe, Víctor, Crack, Antonio, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo están los que van llegando por ahí? ¿Qué tal estuvo la fiesta de Halloween? No, no fui a ninguna fiesta de Halloween, muchachos. No me invitaron a ninguna. No, sí, me invitaron a una, bueno, a Dani la invitaron. Pero no fuimos por pereza, güey. ¡Hey, Gabriel! Gracias por tu apoyo, papi. Muchas gracias. Ya iré para el huevito, papá. Hoy se come. Le hubieras dicho que sí hay delay de 10 minutos. Ya, hoy se come pollito, ya. Muy bien, Antonio, muy bien. Hola, Marcio, ¿cómo estás? Ayer no fue mal, muchacho, no fue mal. Pero bueno, es lo que hay. Ya no te miro, no hay money para internet. ¿Cómo así, Adoni? Ya no hay para los datos, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Hey, John, ¿cómo estás, papi? ¿No hiciste stream disfrazado como el año pasado? No, muchachos, no he tenido tiempo de nada. No he tenido mucho tiempo. Hubiera hecho un stream disfrazado y ahorita me pongo un filtro y ya con eso. Hola Esdras, ¿cómo estás? Recuerda a Dani vestida del Tulas. No estaba vestida del Tulas, pero sí se parecían. Hey Lenx, ¿cómo estás, papi? Gracias por tu apoyo. Te agradezco mucho, muchas gracias, Lenx. Súbele el volumen al stream del Apex. A ver. Le bajo esto para que yo no lo escuche tan fuerte. Ahora, mejor. Es que como yo tengo el amplificador, lo tengo bajito porque me estalla ya los oídos, ¿no? Pero ya mejor. Mejor, ¿verdad? ¿Cómo el equipo? ¿Cuál equipo, Carlos? ¿Cuál equipo? Hey, Alejandro, muchas gracias, muchachos. Todos los que están enviando estrellas. Un besanote, muchas gracias. When you going to prep baby girl with Tylus? Hey, Freddy, welcome, bro. How are you? ¿Cuándo? No, pues con Tylus no creo, Freddy. No creo que juegue con él estos días. De pronto con el Deep Pro. Con el Deep Pro en estos días de pronto juego con él. Soy yo bajito, pero al menos ya se oye. ¿Cómo se oye bajito? Lo tengo al máximo. No, se debe oír. Súbele tú, se escucha bien el stream del juego, ¿no? Como que se escucha bajito. ¿Hay algún team de LATAM en la final? No, recuerden que estamos viendo Europa, güey. El de EMEA es en la tarde. Estamos viendo ahorita la final de Europa. El de EMEA es ahorita en la noche, a las 8 creo. 8 o 7 creo. Con el Dick Pro. Tu equipo es que ayer no puede ver qué pasó. No, pero nos fue muy mal, muchachos. Ayer nos fue muy mal. Nos fue muy mal, ¿no?
today in these finals. Struggling with a bit of that consistency. When you going to being play able baby to girl doble. with Dinos? good points, good kills. Who may struggle with the same thing as they are going up. Is BitFix Gaming, since I did see Maggie drill. V2 are going to have the slight Ahora, advantage mejor, to ¿verdad? hold out this train Ahora, line ya se until quitó lo doble, güey. closes, because Un that's love when from Sony Chicago, will be able to start paying Illinois, okay. Thank you for the stream. No, thank you. Thank you, Freddy, for your support. I love you. Besanote. Directly in it, you're gonna have to contest regarding any one of those southern chokes if you're looking for. Se escucha doble, se escucha doble. Muchas gracias, Sebas, Harold. Ya lo arreglé. Estoy teniendo un problema con Voice Meter y Much no love sé from qué puedo Chicago, hacer, güey. Illinois. No sé qué puedo Thank you for hacer, the güey. streams. Gosh, seeing the decoys out in play, it confuses even a Mirage like myself. Creeping does get jumped on though, and with two members outside his door, there's not a whole lot that the team can do, even with all the decoys. That is a real nice wrecking ball to give you a little bit more space, but it doesn't do the job that they wanted. BitFix still struggling, and now in the close quarters, they take the knock on Shrix. They take him down, and now might actually have the biggest edge in this fight. They really played aggressively in these last few seconds in the move down towards Skyhook. We'll see if they attract any Mirage en attention. torneo, sí, For eso their estoy part, viendo, Juventus güey. still escaping Güey, down through confunde landslide, mucho, are going to have their own Yo no veo mal un problems Mirage, with BitFix. They're porque getting ready for the following. literal Still want to claim that nerfea, o sea, es un counter directo del Sir. Orba here, they Entonces, themselves have una taken pelea con un Sir, un... deploy to potentially find themselves somewhere else to go. Oh, Zeri los takes hicieron quite caca, a güey. bit ¿Sí of se a van? hit there Sí. into the sky. They Ey, es que un Mirage, una ulti de Mirage con la ulti del Sir y clones confunde mucho a los Sirs, güey. Por eso es bueno, contra un Sir es muy buena, güey. Imagínense un Sir, un Mirage. Sir Mirage, Valk. Every kill point matters. Oh, At this Sir point, Mirage you could let the Horizon. zone do its job. Humanimal Yo lo veo muy bien. more. However, Le haces counter al Sir. wants to move significantly further north, and they've only got one Valkyrie to do it. Le haces counter al Sir enemigo y tú puedes usar tu ulti contra ellos, güey. Y va a ser mucho más difícil que te maten, güey. Y con una Horizon, el problema es que no tendrías mucho para rotar. Pero yo lo veo muy bien, un Sir Mirage Horizon para ir de borde, matando. Yo lo veo bien. Y el Mirage únicamente para hacer counter full a los Sirs. Ultea un Sir, ultea al Mirage, tira un clon, los deja loquísimos, güey. Y con tanta cantidad de Sirs, es que lo que yo veo es la cantidad de Sirs, güey. Hay muy buenos combos, debería calando composiciones. Sí, sí. Sí, es buen combo, güey. Mira, ese es más para rankeds. Sí, puede que tengas algo de razón, Sebas. Es que mira, el no llevar una Valkyria en un torneo es tener que ser muy agresivo, más agresivo de lo que puedes ser. Y te va a joder, sí o sí. En muchas ocasiones puede que no tengas muchas cosas a favor y te haga perder la partida el no tener una Valkyria aún. Chris, no han nerfeado ni bufeado ninguna leyenda, bueno. Según las notas del parche, no nerfearon ni bufearon nada, bueno. Sigue todo igual. Lo único es que entra la nueva leyenda a ver qué se puede hacer contra el Sir con la nueva leyenda, bueno. No le falló todo.
could be their Bitfix angle, but with a member really low, somehow I doubt it. Things have really gotten crazy here, and nice job. Que los cohetes, gonorrea, güey. No, esta Valkyria está perdidísima, güey. No le tiró los cohetes al man que estaba a un tiro, güey. A un tiro estaba. Le tira unos cohetes y lo matan, güey. Y prefirió piquearle para matarlo. Ok, llegaron los del Mirage. 19 equipos de 20, muchachos. Zona 3. Cerrando zona 3, güey. Mind you, for Bitfix, they've still got all this space to work with for this kind of rotation. They're actually going to opt to go for the redeploy, even though they might have been able to walk it in towards the south side, especially now that we get a little bit. ¿Qué pasó con ustedes ayer? ¿Nos fue mal? No nos fue bien ayer, ¿no? UAV read through. Granted, taking that high ground west side of Epicenter won't change the fate of V2 over here. They're still being punished on the inside. Talked about back up against the wall, and this is the second squad to try to find their own moves forward here. Nice. Big break, big crack, Qué big buen flash daño, there. güey. Can they find the drops to Pégale al follow otro, suit? está un Jokey tiro. to first find one, Jokey to find two, one more to go Qué on bueno. top of the pillbox. And Una lifeline. Lo que vemos en Europa, güey. Jokey Lifeline. took that fight into their own hands. Izidan was low, and they went, we just need a Valkyrie. I love the way ¿Cuánto viene? that Tiene played 100, out. Speaking of Ricky. players, ANC are going El to escudo be dorado big, tiene la misma vida que uno morado, pero tiene la ventaja que con pilitas y vendas te curas el doble. Uf, a un pixel, güey. Single digit of health on the other side. Wilhelm is going to be more than tempted to No, go se for this curó. push. It says Desu underneath, as it seems that Es Project Desu. Arbor have taken one of the riskier rotations in, still outside of zone with an Arc Star in their face, as Desu has again 15 health to work with, alongside Andy Jax and Zanya, who La is now verga. called Project Llegaron Arbor todos los on, equipos al as puente. Oracle rock up for the Oracle. Noticeably, they did pick up a few kills onto Rats before this fight took place here, but you can see Orickson, the este equipo es remnants bueno. still continue here as now Incentive Arise have arrived to potentially find their own sort of Y field qué buen daño. participation there. And oh, a nice beam, a break to follow, and the final flesh found there to drop Wilhelm on ANC's rotation out from this building of doom. Another member of ANC Outplayed still alive, still trying desperately to carry this banner forward, but 12 teams left does not fill me with confidence. In the meantime, Incentive Arise have taken that, oh my gosh, high ground, and we've been thrown a real bamboozle, Zephyr, something I can only imagine you're familiar with based on your costume today. Bit of a trickery. La verga. Zones here, but not quite the treat. Hay un montón de gente en Survey. No hay nadie en esta casa. Los de Oracle están volviendo. Creo que van a revivir, güey. Ay, reviven y estos se fueron a la verga, güey. Y tienen free esta montaña, güey. Especially now one that is being covered by Incentive Arise. They've got such a good position overlooking this lobby. The question is, can they defend it? Tensei, please! Just got the knock with that Kraber's got a few bullets left. El combo de triple gordo. Society Triple gordo no. Es que necesitas sí o sí una Valk. Needs to relocate with very little real estate out in front of them. They do want to take likely a spot a little further to the north, but instead are pushing over towards Morningstar's more frequent. Es que un combo triple gordo sería para jugar zona. ¿Y cómo vas a jugar zona si no tienes cómo rotar rápido a la zona? Cualquier equipo con Valkyria te llega primero al spot que quieras tomar. A menos que te cierre cerca, güey. Pero a nivel general, eso no va a pasar, güey. No va a salir bien. Oh, mataron a los de Oracle, estos tres, güey. Los que habían hecho Terpari en la casa de acá se habían movido a la montaña del frente, güey. Los de Oracle revivieron y entraron a la montaña que tenían libre, pero se devolvieron y los mataron a todos, güey. Mira, esta composición es buena, güey. Watson, Seer, Valkyria, güey. B2 trying to take ground, end up doing it, eliminating High Peak, one of our squads that has shown up every single week and done remarkably well. B2,
They're fighting back Este for equipo advantage, está muy fighting bien up ahí. to this high ground. They've got time as UTFT. Problema es este equipo de la montaña que les está haciendo mucho focus. Pero si la aguantan, los de montaña tienen que moverse. We were talking of earlier, High Society still looking out at this, but there's a real wrench thrown into a lot of these survey camp teams now. This is just terrifying. Watching your Ay. fate potentially decided by one bullet there. Denze won't land this one, but that Kraber has an expiration date, and it's gonna be fairly soon. We'll have to see if he swaps off here, but for now, we wait these teams, especially the ones on their slow rotation, notably High Society. Before we tuned away from that feed there, I did see UTFT pick up at least one drop. Ok, dos ultis de Valk. Este equipo sigue muy bien ahí arriba. What a spot for UTFT. We saw them rotating really late from the south side of the ring, and now, I mean, what on earth is happening? People are throwing themselves at this squad with Watson fences. They've Oh, still murieron got los this del target. Horizon. They've whittled down members of Horizon. Verizon, as you called out earlier, leaving just Lackey up to try and survive with some of the cover that UTFT can provide, and in a terrible spot in zone. To say here, Denze on their rotation out with High Society have actually found themselves an exposure here as they do take down what looks to be the remnants of Game of Drones. Still, at least one member left alive, playing the pills below them for High Society. More cover than to expect with that big read there. This gives them the full opportunity to push Y qué buen forward. tiro. Denze with the crack, but he Creo will que le pegó a dos. somehow fly back to safety, albeit punished. That's the Denze that I came to know and love in Challenger Circuit of last year, the one that'll take those big risks with the Kraber, and sometimes find El equipo de la montaña, en vez de ayudarlos a limpiar ese equipo, les está pegando a ellos. Despite the fact that Denze has been running this really high kill weapon up until now, and as you talked about with its expiration date approaching, top 6 is not going to be nearly enough for a squad of this caliber. They've got to push themselves further, and right now with UTF Tienen muy buena zona estos de acá arriba. how much opportunity they'll A have. menos que le suba una Horizon o algo. So many of the angles that Igual are clipeen punished a in uno. this position were eliminated in the last zone close. They've been actually given so much pressure now. Look at how they extend themselves across this entire exposure. They extend themselves to have all this range, all this cover to find knocks on redeploys like that. A big punishment, a big KP, a big wipe as Italian Job are eliminated. Los de la montaña no le pegan a estos ahora. On that like a sack of bricks, not giving a single moment, wanting as much KP as possible. They've now collected themselves a good bit of it. UTFT are Qué buen looking down. daño. High Society are looking down as well. Qué buen Going for daño. another squad like Qué that. buen Goes daño. low, needs a bit of the LOL, confidence even se to los be able to limpiaron en un pick up voting segundo. gamers, putting us into the top four. Y eso que High estaban Society muy have mal. just one member left standing. Game of Drones. They get taken Game out. of We're in the Thrones. top 3. No, y este Might tiró la be última al, weón. UTFT kicking off. Tiró la ultia. They've lost out on this high ground position, but they've got cover to work with. You have to pray that that zone forces the drop of UTFT before they find any kind of wipe, any kind of damage. Horizon, Horizon los tres y one clipean a uno fácil, weón. Where's their position as now V2 may look to climb, may look to find something, especially with a read. Oh, that misses. Se les tiraron. UTFT at full health. They Se know les exactly tiraron what's going encima, on. You're man. dropping down. It is time for them to take the fight. A well-deserved victory, you can only assume. Although UTFT No, iban a ganar los que estaban abajo, weón. And now, Jax, the birthday boy, has got to win. No, this GG. win. It's just- Ganaron los que peor la tenían. They take the win in LOL. game number 1 No, muy of bien. the preseason Ganaron los que qualifier. peor What la a game it tenían. was, Zephyr. High Society with a victory here after the first game of the day, coming through from below to pick it up against all odds there. You have to give them credit where it was due. They were in a tough position coming out from survey, lol. but they managed to survive for so much longer. Y si se jugara Lifeline GB I'll Valk. tell you what, Lifeline, bueno, vamos a hablar un poquito de las composiciones. Lifeline GB Valk. ¿Y qué estrategia jugarías? Es que cuando defines una composición es porque vas a vas a seguir una estrategia específica.
¿Jugar a borde o jugar a zona, weón? Con Lifeline Gibby, Valk no sirve para borde, porque no tienes ninguna leyenda agresiva que te dé información o que te ayude a pelear, o las ultis te ayuden a matar a equipos rápido. No hay. Y para jugar a zona no tienes nada defensivo, weón, que te pueda ayudar a defender una zona, una Watson, un Caustic, un Newcastle, ¿me entienden? No tienes nada de los dos, no tienes una compo de borde, no tienes una compo de zona, no tienes nada, por eso no sirve. Y si dices que Lifeline para aguantar los terparis, es que ni siquiera vas a poder ganar una pelea, güey, como para poder llegar a necesitar la Lifeline, güey. O sea, no. Yo cambiaría a Gibby por Caustic. Sí, pero ahí la Lifeline, o sea, ya con un Caustic y una Lifeline, una Valk, ya tienes para defender algo. Pero la Lifeline todo el rato no estaría haciendo nada, güey. Tirando paquetes y ya. La Lifeline no hace nada en una composición para jugar a zona, porque tiene el dron y tiene sus paquetes. Con el dron estaría curando vida, pero lo normal es que cuando juegas a zona no gastes vida, gastes escudos. Por eso todo el mundo prefiere llevarse una Watson, defiende bien, tiene la ulti que les ayuda a cubrirse de otras ultis y habilidades enemigas, y a cada rato estás curando tus escudos con su ulti, por lo tanto no gastas escudos, ¿no? Ya está más... Sí, acá ando, Alex, ¿cómo estás, papi? No, nos fue mal, Francisco. ¿Cuál fue tu mejor época jugando competitivo? Pues no sé, pues, este año. Este año, pues, top 3 en los playoffs. Y llegué al mundial, que es a lo que todo el mundo quiere llegar. La época del COVID sí clasifiqué a muchas cosas y gané varios torneos importantes, pero no fuera ningún presencial porque todos los cancelaron. Clasifiqué un total de 4 o 5 presenciales, un mundial, 3 playoffs, 3 playoffs y un mundial, y todo lo cancelaron. Entonces yo creo que pues la época la mejor fue la que pude ir al mundial, que fue este año. Que no me haya ido bien por X o Y razones en el mundial, llegué a lo que todo el mundo quiere llegar. ¿Entrarás a los Challengers? No sé, Ángel. Por ahora toca esperar a ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo llevas jugar con tu teclado de PC, bro? No entendí, Smiley, güey. ¿Cuánto tiempo llevas jugar con tu teclado de PC, bro? ¿Me estás preguntando cuánto llevo jugando con mi teclado? ¿O cuánto tiempo toma jugar con teclado? No entendí, Smiley. Valky Sirlova. Lo mismo, tienes Sir, pero ahorita como no hay tanta Horizon, la única manera de parar una Horizon es con otra Horizon, ¿no? Y si quieres ir borde matando, te vas a encontrar muchas Horizon. Entonces, para mí, si vas a ir borde, sí o sí tienes que llevar una Horizon, ¿no? Sí o sí. Hasta que la nerfeen, está muy rota, güey. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Por fin pude arreglar el pinche sonido, gracias por el consejo. Ahora sí me van a matar, pero voy a escuchar. Bueno, ya vas a escuchar de dónde te matan, ¿no? ¿Sí conociste al CEO en el mundial? Sí, de hecho subí una foto a Instagram con Imperial, ¿no? Smiley, sí que, güey. ¿Cuánto tiempo llevas jugando con tu teclado de tu PC? Llevas jugando con tu teclado. ¡Ey, gracias, Santiago!
Un besanote, muchas gracias por tu apoyo, te agradezco mucho. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias. Te agradezco un montón. Muchas gracias, Santiago. Ya hay para el arrocito con huevo, muchachos, let's go. ¿Cuánto tiempo llevas jugando con tu teclado de tu PC? Con mouse y teclado, ¿no, Smiley? ¿Cuánto llevo jugando con mouse y teclado? Llevo jugando... 7 años, más o menos, 8 años. Porque ya no es meta cripto. Hay equipos que sí lo están usando, Víctor. Yo creo que ya en Pro League se va a ver más. Es buena leyenda, el cripto es muy buena leyenda, es muy buena. Ya era manco en Play 4, ahora seré manco en PC, let's go, Alex. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas, mi Godbright, ¿crees que la nueva leyenda entre fuerte al competitivo? Es que eso no se sabe aún, Raúl. Toca ver qué tan grande es ese muro, qué tanto ralentiza. Toca ver qué tanto daño hace su habilidad de piso. ¿Me entienden? ¿Qué tanto se demora en desplegarse? ¿Cuánta vida va a tener para destruirla? O sea, aún en general, a un nivel general, se ven buenas las habilidades de la nueva leyenda. Pero hasta que no sepamos lo que les digo, ok, que tira como un tapete ahí con púas y se puede destruir. ¿Cuánta vida va a tener ese coso para destruir? Porque si le pega una bala y se destruye de una vez. Sí, si hace 2 de daño y ya, no va a servir tampoco. Si su muro es un murito de 2x2 chiquito, no va a servir para ni verga, man. O si no ralentiza mucho, o si las Horizon simplemente lo pasan por encima. Son muchas cosas, man. O sea, por ahora no se sabe nada, man. Como todas las leyendas, antes de que salgan todo el mundo, oh, qué roto, como decían con Rampart, oh, va a poder poner muros, qué rota está, está buenísima, que yo no sé qué. Llega, sale la Rampart y sus muros no duran ni un suspiro, güey. No sirve para nada, güey. ¿Me entienden? Después ya la bufearon y todo, pero por ahora toca esperar a que salga. Mañana sale la nueva temporada, ¿no? ¿Si es mañana? ¿Cuándo sale la nueva temporada? Mañana, ¿no? ¿Jugas Ranked después? No, después vamos a jugar vamos a ver las finales de Norteamérica. ¿Se va a vestir de fufa y va a pedir dulces o pollas? Va a ser directo pidiendo dulces vestido de Octane, güey. Se tiene que probar, exacto. Se tiene que salir y ver todos los detalles, güey. Si su muralla literal pasas súper lento a través de ella, uff, ojo. Si es gigante, ojo, ¿me entiendes? Si su tapetito ese de púas hace un vergo de daño, ralentiza mucho y tiene un vergo de vida, ojo. ¿Me entienden? Toca ver, toca ver. Un like y lo viste Blancanieves, a Denpride. O sea, yo, Jamie, ¿cómo va a vestir? Su disfraz lo voy a romper, literal. Porque literal la sacaron casi como un counter para contrastir y como esta season fue Metasir. Pero sí, pero hasta que no se sepan... A la verga, 2 putazos y para abajo. Ok, acá vemos Están haciendo counter acá, un counter. Oh, a la verga, se lo guanclipió. A la verga. Oh, qué buena. Oh, qué buen daño. Come through for Rondon here. It is going to be close, and we'll see how it works out as Onyx Ravens push their luck as well. And Lava Siphon find the knock on John. Now he's going to get to continue around the side here. And after losing a few members to Lava earlier, qué buena. Onyx Ravens recover, destroying Humanimals. Humanimals, once again, the second time around we've seen this team eliminated in 20th year. For them, they need to really step up the pace. Oh.
Ok, al counter este lo están sacando a correr, está yéndose a Narnia. weón. Pero de verdad, pruébalo de Denpride y luego sacan personajes nuevos y casi no los tocas. Pues no los toco porque no sirven, güey. No los toco porque yo me enfoco en el competitivo. Digamos, cuando sale un nuevo personaje y tengo que competir o algo, me toca usar lo que yo estoy usando para que me vaya lo mejor posible. güey. Yo sé que a veces quieren que lo juegue y me vean jugar y todo con los nuevos personajes. Y sí lo hago, sí los pruebo, unas 3, 4 partidas, pero ya no lo voy a usar toda la temporada. Y no es porque no quiera, sino porque tengo que acostumbrarme a lo que estoy usando a nivel competitivo para que me vaya lo mejor posible. ¿no? Y sí los pruebo, sí los uso, sí digo, está interesante. Y ya, si no lo voy a usar al competir, pues no lo voy a usar todo el rato. ¿no? De Culiflor. Te quedaría bien un Coldplay de Mirage. Un Coldplay y un cosplay de Mirage. Un cosplay de Mirage apenitas para mí. Solo saco de empleados y le ponen estrellitas en la tanga. El que envíe estrellitas en la tanga le mando mi OnlyFans de Denpride. Ahí subo fotos de Denpride en tanga. No sé, Gilberto, no sé, por ahora no sé. Estoy esperando a ver qué pasa. ¿Cuántas PC estás manejando en este momento? ¿Cuántas PC estoy manejando? No, pues mi PC de jugar y la de streamear es la laptop esta. Y ya, 2. Estaba libre esta casa y no la tomaron. ¿Y si hoy sacas a Denpride del closet? Yo no me voy a poner esa chingadera. ¿Y si hoy O sea, sacas yo no me voy a poner Denpride? eso. Sí. Ándale. No me voy a poner eso. Te pongo pestañita y una peluquita. ¿Y si hoy sacas a Denpride del closet? Te lo pones abierto. Amor, esto lo rompo. Pero te lo pones abiertito, no le subes. ¿Ah? Te lo pones así. ¿Cómo? Así, te lo pones así, ¿verdad? ¿Abierto? Sí, de los hombros. Que si te cabe, puñeta. Estás loquísima. No me voy a poner esa chingadera. Sí, cabe, amor. Mi- ay, me va a dar que Quiero que te lo Es que se te ve bien Blancanieves, están loquísimos. Uf, cómo se mueve esa lifeline, weón. Uf. Ey, yo lo vi, este equipo estaba rompiéndola. Este tal Baby Lons, parce. Los vi en semifinales. Sacaron como 130 puntos, 120 puntos, como con más de 80 kills, güey. Loquísimos, güey. ¿Cuántas subs? Dígame rápido. Está loco José Miguel, güey. Sí, No. sí, por favor. Y lo ¿Cómo que maquillo. por favor? Y lo maquillo y le pongo No. el vestido. Sí, ándale. No me va a vestir de Blancanieves, güey. Ándale. Sí, de Halloween. José Miguel tiene que darme de comer todo el mes. ¿Cuántas subs? No quiero ni decir una cifra. No. ¿Cuántas subs? No voy a decir nada. Sí, No, es que ¿cuántas estrellas? Dice el Saúl. No. Ponga precio. No, es que no me atrevo a decir nada. Mátese solo, mátese solo. No.
va a vestir de Blancanieves. Hasta tiene capita. No. Y lo maquillo bien lindo, ándale. Reset here. Sí. The fight's being largely Sí. ones at distance over in launch Y site. tomamos That's got a algo. good angle and first Y squad te that maquillo remember bien didn't lindo y te have pongo la that much to their name pestañita, el when it came to the heals vestidito. and the shields. The fact that they're Anda, able to sí. use the wand No, no sé. now poke out. Convénzalo, José Miguel, convénzalo. Ofrézcanme ustedes, güey. Sí, ofrézcanme. Porque no quiero matarme por nada, güey. No, es que, ¿cómo voy a vestir de Blancanieves? ¿Están locos, güey? Voy a romper eso, lo rompo en directo. Se rompe. Pues nomás te lo pones así de la chichita, no te lo metes a los hombros. Con eso como más arroz con huevo. No, yo feliz de comer arrocito con huevo, güey. Con bailes tan locos, güey. No, y también traigo jacuzzi acá atrás, güey, piscina, güey. Trying to do exactly as you asked, move themselves towards launch site, but Este me they've lo been hizo taken muy down, and it's up to No, Creed, interestingly enough, to be able to make things work with the Yo me Rampart. veía Es bien. que sí quiero comer este mes, güey. ¿Me entienden? Even for this squad has left Shield Ojo, Sergio, gracias por esos 4 meses de suscriptor, papi. as well. Besanote, güey. Everybody's collecting their Ya pasa el arroz chino con huevo de avestruz. Ojo. Yo nunca he comido huevo de avestruz, güey. squad. Y Más fotos para Lonely. De Ariel la sirenita entonces, no jodan. Be more than happy to take the kills as they come. Max is gone. Bitfix have one member left standing. ándale. Wonder exactly where Por un precio, precio. we saw the Rampart Es que qué precio va a poner. Ofrezcan. go, but Oh, ¿Cuánto están dispuestos? convénzanme, convénzanme. ¿Cuánto están? José Miguel, ¿cuánto estás dispuesto? A ver, me vestí de Blancanieves. ¿Ah? ¿Cuánto está dispuesto a verte vestido de Blancanieves? ¿Cuánto estás dispuesto a vestirme de Blancanieves? success here. Third party. Es que después de que se casó se le fue lo atrevido. No, no es por casarme, es por orgullo. A recoverable one, however, is creeping outside of zone. José, gracias por tu apoyo, papi. Recuerden, muchachos, abajo en los comentarios hay un símbolo de estrellitas. Denle clic y verifiquen que no tengan estrellitas ahí. Facebook está regalando estrellas. Entonces, todo el que está ahí pendiente, muchachos, porque puedo comer arrocito con huevo, muchachos. Gracias a esas estrellitas, ¿no? Me voy a disfrazar de Fiona. El Sebas. Granted, no redeploy available on Zero. Me suscribo para que se motive. Muchas gracias, Sergio, papi. Bienvenido, güey. Gracias por ese colaborador, güey. Vamos 1 de 10. Ojo, faltan 9 hoy. Gracias, Leonardo. Yo te amo más, papi. Pues anote, papi, Rikis. A ver. Ok, son a 3, 15 equipos. Ahorita bajaron el ritmo. Ahorita había 19 teams de 20 en zona 3. High Peak, esos fueron los que ganaron la anterior. LOL. Sí se puede, yo lo he visto de Denpride. Tan loquísimos, güey. Están muy locos y me van a comprar, güey. O sea, sí tengo un precio, obviamente, yo quiero comer, güey. Sí tengo un precio para hacer eso, pero tienen que convencerme, güey. ¿Cuál sería ese precio, güey? $50. No, pueden juntarse entre ustedes. Si llegan a una cifra interesante, puede que sí. Sab dice 50.
ratting out here. Hey Sander, gracias por tu apoyo, papi. Muchas gracias. There are so many slow rotating teams that will hoist themselves on that low ground, pressured from the teams above that. De la roca, no jodas, me faltan los músculos, güey. Era of Seer, Rats, De la roca gorda, güey. Apex Legends anymore, even though High Society picked up a win nonetheless last time around. Una fiesta de estrellas completa. No jodas, ¿cómo que una fiesta de estrellas completa? 50.000 estrellas. ¿Cuántos son 50.000 estrellas, güey? 50.000 estrellas son $500, ¿no? ¿Cuántas subs si se divorcia, güey? ¿Cómo así, Sabdi? Me ilusionó, güey. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue, Sabdi? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo te fue? Yo soy pobre, no tengo para enviar nada. Tranquilo, yo también, güey. De Chuec. Están enseñando el mapa, güey. A ver, ¿cómo? Oh, I told ya. Northern rotation down towards the entrance in High Society. One of our big leaders of this lobby are now eliminated. Across from them, incentive of Rise. Oh, la granada, güey. Los hicieron caca, güey, con la granada. No, GG ese team. La verga. Finally, the elimination from Outplay. Lackey's frag grenade did all of that, by the way. That was ¿Lol? just disgusting. But now, Ese es otro team, güey. Big Mix are gone. V2 are out. Incentive of Oh, Baby Lons. another balls, and it's just Ese tal Baby Lons. Mata mucho, güey. Lo he visto matando mucho, güey. Incentive of Rise and certain death. It's going to be Horizon on the way out as well, choosing not to fight that. I think wisely at the point we've got 11 squads left. Fui a Perú por 12 días, estuvo increíble, hasta regresé con novia. ¿Cómo que regresó con novia, Sabdi? Novia peruana. Ay, verga, Sabdi. 10 estrellitas, tómelo, déjelo. Envíelas, papi. UTFT is officially eliminated here. They found one early knock onto the squad there to Clonic and then wrapped round from behind to finish. Llegué tarde, como bueno. Hola, Cristian. No, nada, segunda partida, bueno. Ahorita vemos la tabla. No vi la tabla ahorita. En la tarde la final ya de EMEA, así que en la tarde vemos la de EMEA, estamos viendo la de Europa. Hay buen nivel en Europa, hay buenos jugadores. Este tal Baby Lons, loquísimo, no sé. Juega control, ¿no? Sí, control. Whatever, it's a distraction at this point. Corpa's far too much of a detriment towards this team's position that it's very unlikely that they'll find Ron's on anytime soon. For Corpa, they continue to pressure back now. Ornance, a crack, an exhibit down. Potentially an opening onto From Nowhere. Yeah, it's getting aggressive right now. Oh, qué buena. Clemmy does go down. Corpa pulled the trigger on this. Zerafer backed off a lot, but one knock means so much. Oh, there we go. I guess we. Uf, le hizo mucho daño. The knock. There we go. Corpa, you get to continue, and are now split the difference, right? They've gotten 2 knocks. Is that enough to sway LOL. as they move up into? I'm not sure. A la verga. Lo clipearon a su Boris. Have shown up on this high ground, and now have themselves in the best position to be able to capitalize on members that are scrambling for their lives. Game of La Thrones zona. No. Oracle are down, and an ice bubble No, la zona, weón. catch friends. Almost No. Dreamy, though he gets beamed from afar. Lo mata la zona, güey. No. So what a tragedy. Ey, sigue vivo el de Baby Lons, güey. Este equipo, From Now Here, juegan muy bien, güey. Move themselves to a position where they'll be able to continue to collect KP, continue to take fights as they have been, because right now la they're verga, in sí. a rough spot. I was about to say, they're the only squad from that southern position that were successfully able to No, manage ay, qué bueno. forward, and they take away even Qué one buena, güey. from the last remaining member. Tenía que matar a ese sí o sí, güey. No, si no los iba a joder. Still, from Qué buena era el faco ese, güey. shots from all angles here. Babylon with the rotation themselves towards the slow grass. They've got squads No. from both angles. High peak taking advantage. Find the first knock. Now look for more. That knock could be deadly. High Peak really don't want to push into this.
dog water position that Bako has right now. I mean, look at the damage that's being thrown into this corner, but you do want that KP. Young Hong Kong Y anda aguantando como un dios el Faco, weón. and High Peak get ever closer. Project Armor set themselves up on the high ground right next to Rats as we're approaching this final zone as well. And these Hay dos equipos arriba, uno adentro, uno afuera. El solo acá, uno acá abajo y otro acá a la derecha. 5 teams. Los de arriba pueden convivir, pero los de adentro tienen toda la ventaja, güey. Porque tienen que llegarle a los dos equipos a estos, güey. Pero bueno, de hecho esos dos equipos de abajo se tienen que pelear. Entonces estos de arriba van a piquear hacia abajo para sacar las kills. Y ahí los de adentro van a aprovechar para pegarles a estos, güey. Mírenlos. Si sigue piqueando ahí, no se va más a la derecha. Ya usaron Leaf, ya usaron... Ya les tiraron la ulti. Uff. Uff. Nah, GG. El equipo de la derecha. Ahí está, High Peak. Esos fueron los que ganaron la pasada, güey. Oh, es que tienen que jugar abajo de estos, ¿no? Si juegan abajo de estos, la hacen, ¿no? Ah, ese es el solo, ¿no? Ah, no, ya mataron al solo, ¿no? Ok, tienen muy buena zona los de adentro. O sea, simplemente tienen que esperar que se peleen afuera, güey. Ponen una ulti ahí y aguantan. Forzaron ulti muy rápido, ¿no? Ellos tienen ulti también, así que no. No es necesario piquear ahí, tienen toda la zona. Tiene que haber uno por la... ¿Para qué piquean ahí, güey? No tienen por qué estar piqueando ahí. Ellos están en ulti. Los de adentro simplemente tienen que esperar que los de abajo, los de HP y los de Armor, estos de arriba, se peleen, porque ahí adentro no se les va a meter nadie, si tienen bien vallado. Y el cierre está ahí afuera de la puertica, está al lado de la puerta, de hecho pueden aguantar adentro, y salir al final. What the fuck? But Armor have opted to give away their position to contest this fight early to lay pressure down. This might be taking away the angles they had worked so hard for all this time. You can see ordinances to defend, try to zone out. What? They say screw it. Center position, center zone. What? But they'll lose Kaza in the process. On the landing, not much said to be done. They're gonna go ooh. Para mí fue muy temprano, pudieron hacerlo mucho más adelante. Armor. Kaza blocks the door, not letting him close this one just yet. But High Peak have so much space to push up to Rats to take down Mania. Sorben is down, and it's a 2 versus 3 that you have to fight against High Peak now. Rats are doing it remarkably well as Project... ¿Qué verga hizo Armor, weón? And the 2v3 continues, now questioning whether Rats will be able to make this out. High Peak controls so much, they have the Watson, and they are going to be closing out this game. High Peak ganó ya 2 seguidas, güey. Quita tu hermosa cámara, ¿por qué? ¿No has pensado jugar en NSA con Nani Rico? Creo que les falta uno porque Pony se retiró. No puedo jugar en NSA porque estoy viviendo en México y no tengo cómo pagar un viaje
a Colombia o a Brasil para seguir compitiendo en Sudamérica. No tengo dinero para ese viaje. De hecho, nos acaba de llegar un correo, el cual dice que... El cual dice que nos quitan el 30%, 35% del premio del mundial. Eran $3.000 para cada uno, ahora son solo 1.900. Nos quitaron el dinero, básicamente lo que ganamos en el mundial todo se fue a la verga. Nos quitaron $1.100 del premio del mundial, de los 3.000. ¿Y qué pasa ahí? Pues que nos jodieron. Porque lo que nos quedó, los 1.900, básicamente fue lo que gastamos en Brasil y en Estados Unidos cada uno. Y valió verga. ¿Qué están mostrando qué? ¿El mapa de qué? No tengo dinero, muchachos. No tengo dinero para poder competir allá. Están mostrando el mapa, dicen, en Play Apex, a ver. As you can see on your mini map, it looks sort of like a buckle or like a rectangle with a dot. Those are all the pads that take you on the rails, and the rails are identified by the red line. The red lines. I was gonna say, there's no balloons in this map, kind of like Storm Point. There's one balloon. Yeah, there's one balloon right now, and that's at Eternal Acres, or sorry, Eternal Gardens. Porque transmite las finales en Europa y no en NA. We'll head this way to Stasis. Well, everyone's at Alpha Base. Should we just ¿Qué? go to Alpha Base? Estamos viendo las de Europa porque a esta hora son las de Europa. Las de NA son en la noche, güey. Volvió la doble voz, güey. Basically the first location where they ¿No es cierto? landed on the moon. ¿Va bien? It's a giant crater. This is where they set up their first camp. It's the largest lunar camp. ¿Va bien? ¿Va bien? And it's just this network of No, lunar ya. habitat. POI, and this is sort of what we a bit smaller. It doesn't. Ya va bien, ya va bien. And it's just a good place to rumble, to be honest. You have these good like loot circuits that you can do through these buildings and just kind of rip through them. ¿A qué hora es la final? Creo que a las 7, Misael. On top of these as well. ¿Qué hora juegas? Yo ya no juego, yo quedé eliminado ayer, güey. Positions to just kind of sit up and get a lay of the land. Ey, ¿por qué se ve tan feo, So güey? you can climb all these Está buildings. en 1080 y se ve de la verga, A güey. big thing for us is verticality and making sure that if it looks like somewhere you can go, that you can go there. Yeah, so this is one of the longer lines in the game for the zip rails. It connects all the way from Alpha Base to Stasis. How fast do these things go compared to zip lines? Will you tell me how? Do they feel faster? Much faster, they seem. It's hard to get my head around. It feels like they accelerate. They do. Yeah, They so have- they Ok, con esos cosos rojos vamos a poder movernos. basically like inertia and momentum into account. So like if it's going up or down, if you're climbing up, it'll slow down, and if you're going downhill, it'll speed up. But it eventually maxes out. Here we're approaching the stasis net in what we call the failed forest. So the idea is that the terraformer, you'll see like a radius of what's been terraformed from that central building. And parts of the map didn't really take. And this is one of those areas that didn't quite take. So it's a bit of a creepier forest. And the stasis net is one of the first things they set up here to contain all the rock debris that you can see in the skybox. To prevent it from crashing into Boreas as well as crashing back onto the moon. So that's that grid you see up there. If anything were to happen to that, big damage happening. This is one of my favorite POIs on the map. I really like it. It's got a good, sort of like a good way to contest the area. You can, so if we head towards the dish here, you can see that you can actually get on top of this thing, and so it gives you like a nice 360 spot, but you don't have a lot of cover up there. There's a little bit, but we find a lot of teams they'll kind of sit up there and they'll get into some pokey fights with. No está feo el nuevo mapa. Feo no está. Pretty good view at some of the chokes coming into the area, like the one over there. To the east, you can see that special choke there that leads to Eternal Gardens, which we can go to next. But anytime you sort of see that kind of fencing or style, you know that it's leading to Eternal Gardens. But yeah, you can kind of just loop around on this thing and look for people. You can also go underneath it. So there's a bowl. There's a little hidden bowl underneath this thing. That also has a central zip that'll take you back in. So we've had some like really fun end rings at this point of interest. It's one of my favorites.
you just have teams like trying to survive in here, looking out the windows, trying to like communicate and say which door they're coming in and stuff like that. So it's we can move on. We can head on to Eternal Acres here. And it's supposed to be like a memorial garden for. ¿Hay alguna chance más de que clasifiques? Hasta noviembre. Hay unas clasificatorias cada 2 semanas, noviembre hasta enero. Son 4 clasificatorias igual, pero son ahora no cada semana, sino cada 2 semanas. Y es hasta noviembre. Hasta noviembre inician, creo que el 18 de noviembre inicia la primera clasificatoria. Y van ahí de a 2 semanas hasta enero. Yeah, so we can go in the bottom. This is, I call it a fairy pool down here. I don't know if Ed has a better word for it, but I call it the fairy pool. But yeah, it's just a really nice stained glass thing with god rays coming in and everything. It just looks gorgeous. But there's some really good loot down here. ¿Y ese árbol que cura? 2 vertical zip lines that take you back up to the top. So Una idea Halo 3. Se ve como más futurista, ¿no? Más como sí, como Halo, como de planeta, como sí, como que le da una área. Oh, this POI is just like so gorgeous. It's amazing. Thank you. Yeah, it's one of the first ones we actually tackled. Hay muchas zonas altas, ¿no? Hay muchas zonas bajas y altas, ¿no? Digamos estos escalones, estas cosas. Aquí esto para subir allá. Está muy bonito, feo no está muy bonito. They're really cute. We made it so that you can get underneath them and through them because some of those spots felt pretty tight, but you should be able to get through. And then you can enter into the divide. So this is another town POI. It's sort of like two towns facing each other with bridges in the middle. Me imagino tanta gente campeando rotaciones ahí. So if you're trying to get a quick flank on the other team or something. Muchas zonas altas, o sea, muchos desniveles. Come around and attack from the side. Mira esta bajada and then also the blue energy down here, the updraft energy that'll push you up if you jump into it. And the vibe we were going for with this POI was that. Esto sale mañana, ¿no? Feo sería que no te vistas de Blancanieves. Main street down the middle, and then just to show the kind of fragility of the moon, it got split in half. Vas entre comillas rápido en el zip, ¿no? Vas agarrando velocidad, ¿no? Pareciera como que fueras agarrando velocidad. So it's one of my favorite POIs. I think it's going to create some cool kind of side to side, middle building to middle building kind of. Martes 12 p.m. O sea, mediodía. Yeah, we find a lot of the times you'll have just one team on either side. ¿Crees que el mapa pueda llegar a competitivo? If they use abilities or if they just run. Por lo general siempre los sacan a competitivo. Tal vez no al inicio ahorita, sino de pronto para el Split 2. Tal vez no para el Split ahorita 1 de Pro League, sino hasta el Split 2 de Pro League. Quizás, no sé si lo saquen directamente para Rankeds, no han dicho, ¿verdad? ¿O sí? O sea, ahorita empieza este mapa en Rankeds o empieza cuál mapa. Que está muy está interesante. Yes, maybe this could work for Gun Run or something like that, but we make sure that it works for the BR first and foremost. The way this town is laid out, this is just like a really classic kind of level design, technique, which is just like you put a big pit and 2 bridges, and you create these. You just really create these really strong front lines as a result. You can see here actually there's a waterfall down here that's being affected by the updraft gravity and the energy down there, so it's kind of like. Olympus no juega competitivo. Sí, Olympus estaba en el competitivo y lo quitaron. What do we call that thing? Did it have a name? Waterfall? Yeah. That's cool. I think it was supposed to like evaporate, right? Like it's just Olympus estuvo un rato en el competitivo y lo quitaron muy rápido. Será Split 1. La verga. Mapa en Rankeds. Mapa en Rankeds. Acá yo veo una Horizon fuerte, una Valkyria fuerte. Yo creo que va a seguir el mismo meta, Tal vez dejen de usar algo decir para usar la nueva leyenda, pero como les digo, depende qué tanto
tanta distancia sea su ulti, qué tanto daño haga su táctica. Inspired to like a Monet painting is what I was giving as reference for the pawns and the lily pads. Depende, ven. Yeah, so you'll see we have some of these circular buildings here now. There's a few of these across the map, but they're the most prominent here in Bionomics and in another point of interest called Cultivation. And they're just really fun. They have a good circuit just around the outside of them, and then there's like a good core to them where you can sit and defend. You can also get on the rooftops and use those to defend. They're actually really strong defensible positions, just sort of sitting in the donut, in the middle of the donut. Se ve muy... sí, como muy... como de otro planeta, ¿sí? O sea, como muy natural, ¿no? ¿No lo ven así como muy llena de arbolitos y césped y laguitos y mira, ya vemos como de, no sé qué es esto, como... Está bien, o sea, yo lo veo bien, está bonito está. Toca ver en temas de cierres y así. O sea, no han puesto en sí una ciudad grande o algo donde todo el mundo caiga, ¿no? Directly back to Terraformer, so you can see on the map there's a choke that'll lead you directly back to Terraformer. Just from a lens, so like, you know, obviously you're thinking about... ¿Ya traes más ánimos? Sí, Pogo, así, sí, pues... Interesting from like a playstyle standpoint, and you're thinking about final circles. How much like of the design is influenced by thought of how it's going to be used in competitive or how it might be used in... Pues sí estoy animado, pero a la vez no sé qué hacer. Is that kind of stuff you have to deal with, and if so, like how have you dealt with it on this map? Yeah, that's all part of balancing for sure. No imagino cuántos cierres finales han de haber en ese mapa. Pues como todos, un vergo. Esta zona está loca, está muy buena. Por lo que veo, varios edificios, mucho loot. Mire lo que digo, acá una Horizon Stop. So, Horizon Q gana altura y rompe una Valkyria. Como que esto que los edificios sean huecos, que arriba no tengan techo. Más rota la Horizon. ¿No creen? El 13, gracias por seguirme. Gracias, Diego, por tu apoyo, papi. Besanote, Dieguito. Los que se volverán meta otra vez en mucho lugar abierto. Pues como en Stormpoint, y eso no lo hizo ser meta, güey. En Stormpoint mucho lugar abierto y eso, como te digo, eso no lo hace ser meta ahorita. Hide behind this thing and also hide in the grass. But we find, like if you have a team in here that's defending it. Para mí más que los Gibbies. It's definitely a strong position, but there's many. Los Newcastle. A bunch of teams kind of hold up in each one, poking at each other and stuff like that. But Las Horizon. You're gonna have to come out of your position. That was an awesome example. So we have 2 Atmos stations. El mapa está diseñado para caer en todos los sitios, para que la gente no caiga siempre en los mismos lugares. Sí, es que hay muchas zonas muy locas. Pues ahora la gente, en vez de caer en siempre los mismos lugares, van a caer en el primer lugar que hay y todos en la nave van a caer en el primero. ¿Sabes qué es lo que cambiaría eso? Cambiaría eso que la gente no caiga siempre en los mismos lugares. Por lo general caen siempre en el primer lugar grande. Vas en la nave y dices, este lugar grande. Caen ahí, en el lugar grande. Porque es como algo... A la gente le aburre tanto tiempo en la nave. Quieren caer de una vez, darse duro de una vez. Yo creo que debería haber un nuevo sistema. Dame un BCN. De despliegue, ¿me entienden? Julián, un BCN, papi. Yo por ahí vi tus estrellas en el torneo ayer, Julián, o antier, creo. Pero las vi, muchas gracias, Julián. Perdónenme por el delay, que no les puedo agradecer en el momento, pero besanote, papi. Quiero ver otra vez el mapa. Yo siento que debe haber un nuevo
un nuevo sistema de despliegue, de desplegar a la gente, güey, a los equipos, güey, ¿me entienden? Good periphery. These bridges right here, these two bridges. El tema de la nave que salga por un lugar ya hace automáticamente que tú digas, voy a caer acá, de una. La gente le gusta eso, caigamos acá rápido, acá. Ya, porque ya quieren jugar, ya quieren caer. This is cultivation. Debería ser como... No sé, que no solo haya una nave, güey. Para mí deberían haber varias naves. Que son 60, son 20 equipos, que haya 4 naves, que las 4 salgan por cada una en lugares diferentes en todo el rato. Así hay una mejor dispersión en el mapa de teams, ¿me entiendes? Si salen 5 teams por un lado, 5 por el otro, 5 por el otro, 5 por el otro, tal vez haya 6% más en los bordes y ya sea algo más como te vas moviendo hacia el centro, ¿me entiendes? Yo creo que debería ser así, así como caen de rápido los no al lobby. Sí, verá, la gente quiere eso, cae rápido, matar rápido. Keeping all the plants growing, lots of plants, lots of harvesting, things like that. There's plotted farm plots on the outside and stuff like that. Dos naves en cruz. Just controlling it and stuff. Again, it's like really these Uno que vaya así. getting holed up in these donut buildings and trying to control them. But say the difference to this one is that there's a bit more sort of elevation around the perimeter in some spots. So para mí serían 4 hacia el centro. A few spots where people can stand. To sort of see you a lot more clearly. ¿No? But yeah, it's a really intense POI. Sean 4 y que vayan hacia el centro todas. Y que cuando se llegue al centro te suelte directamente. Que en vez de seguir derecho, que las 4 en el centro se vayan hacia el cielo y se vayan a la verga, ¿me entiende? O que salgan del centro para afuera, pero si salen todas del centro, todo el mundo va a caer ahí apenas salga la nave. Sería alrededor del mapa. Y que lo que les digo, en vez de que las 4 salgan una arriba, a ver, que muestren el mapa, güey. El mapa está gigante, el mapa, así verlo por encimita es difícil aprendérselo. And in the back of the foundry, you'll see that they've got this tractor beam on a giant asteroid. And so this is what they do: is they kind of grab a rock, drag it into the upper area of the foundry, and then they crush it and create and get to the minerals on the inside. This is where I think Catalyst governed the ferrofluid and figured out how to harness it for herself. You can also defend the foundry from the upper platform. You can't go all the way to the top, but you can defend from this edge here. So again, another like highly exposed location, but highly defendable. You get a lot of good sight lines. ¿Cuál sería el meta de qué, crack? De este mapa. Sí o sí, mira, por lo que veo se puede subir a cualquier lado. Yo creo que una Horizon sí o sí. Horizon, Valk. Make sure that the POI yo creo que va a seguir lo mismo. Biome itself was a bit more barren. Smaller yellow buildings, you'll see that they say worker station. These are scattered throughout the map. Que las ultis de Siri y de Val que están muy rotas, muy rotas. Or it's a break room or something like that. You'll see those throughout. So the next ya le dan pensión. Que todos empiecen en un portal. Mira ahí. Disappointed with the progress. Es que miren, the government had to figure out other ways to infuse money and effort. Yo lo que veo. They allowed private industry to set up shop on the moon, and we have this group called Kabindi Group, and they set up a shipbreaking operation. And so Breaker Wharf is where ships are. Me deja poner 75 acá. Then we have Dry Gulch, which is where a lot of the pieces end up. Digamos, si este es el mapa, no me deja verlo completo, what the fuck. So this is quite a large POI.
It Ahí. harkens a bit back to like Sorting Factory, has a bit of that vibe. Yo diría But it's got que las naves salgan una por este lado. Not a full horseshoe, Vamos a but poner like este half a en rojo. horseshoe. We'll say semicircle. Una por este lado, But, una por it's este got- lado, it's una got por this este nice lado loop y through una the por center este of it, lado. like through the interior, and, so Y there's one que, CPC y que flights in estas here and stuff that llegarán you can todas al do. centro. Just Chun, like go through the space chun, in the interior. You can also chun, get, again, you can get chun. on the roof of Que this cuando thing. lleguen al centro, en vez de pues, seguir derecho, se vayan para el cielo a la verga. Again, yeah, Entonces you're se good- van you're volando good sitting back up here, para arriba, and para el and cielo. push Güey. you and come from a bunch Y of pues different como ways. There's a pasa few en ways todo up. el, There's, like, todo ramps el, in the todo el back, rato, there's a zip line, there's a couple pues suelte a los que lines, quedan en la nave you güey, know, y de ahí pues se dispersen. there's a bunch of Pero digamos, lo access que yo veo acá, One of the things that's interesting with this point of interest is este lugar terraformer se ve grande, güey. Ahí a la gente le va a gustar caer, güey. Es muy central, güey. Estos spots centrales, este puente aquí está bueno, güey. Está en todo el medio, güey. Si caes acá, tú dices, para ir a jugar zona competitivamente, este lugar está buenísimo, güey. No sé si caben 1, 2, 3, 4 equipos ahí, pero el que tome el sur y el norte, estos dos spots están muy buenos, güey. Literal tiene salida para derecha, para izquierda, para todo lado. Igual este de acá. Para abajo, para arriba, para todo lado. Este también se ve muy bien, güey. Más para un equipo, cada uno cae en una punta, y para donde se tengan que ir a la verga, ¿me entiendes? Son spots buenos que yo veo así por encima, güey. Estos spots están buenos. Estas y Promenade, Sur, Norte y Terraformer. Estos spots van a ser muy usados para ir a jugar a zona. Ya, pues esta zona se ve grandísima, esta zona se ve grandísima. Esto se ve muy bien, 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 está muy grande esta zona. Todas estas zonas de borde, pues se van a usar para eso. Esto va a ser como un countdown. Esto va a ser como un countdown, estas tres zonas. Esto va a ser una buena zona para irte para allá o para irte para acá a hacer un third party. Esta zona central está muy bien. Lo que les digo, yo digo, para zona, esto y esto está muy bien. Toda esta zona en rojo es strat de zona. El borde, muy borde. Esta zona está muy bien porque está alejada de esto. Entonces vienes a estar para acá, vienes a estar para acá. Y está en borde, no te va a llegar este equipo tan rápido. El Sibling está hasta acá. Borde. Puros spots de borde acá amarillo. Esto es borde. Esto no es tan borde, pero sigue sirviendo. Lo pongo así. Borde. No, esto no es borde. Borde. Y estas zonas acá en medio, como los voy a poner en verde. Esta zona en verde, son zonas de terpari. Igual esta zona es algo de terpari igual porque bueno, al final son zonas de zonas, son en todo el centro. Esta zona es de terpari. Entonces zonas verdes en medio de zonas grandes de borde son zonas de terpari, zona de zona. Estas zonas son para ir a zonas rápidamente. Y estas zonas son para ir jugando borde, que tiene un gran loot y pueden ir looteando free con la espalda libre. Siempre que juegas borde tienes que estar viendo que siempre tenga la espalda libre para poder jugar al frente lo que sea. Está bueno el mapa, está bueno. ¿Piensas que Crypto no quiebre la ulti? Puede que sí. Es que lo que digo, toca ver, está muy interesante, A ver, veamos que ya esto está en partida 3, Porfa, pónganme una calidad buena, El Ernest. No. Ay, qué buen daño.
Las... In the reload real quick inside of this RB. Be able to keep back out one more time, maybe find the knock. Shield swaps come through. Izidane flanked on two sides. Ay, qué buen daño, güey. Pero GG. Just can't stay alive. Not Me the va a big subir. Poga. Talk about the survivability here of the B2 squad. Up until their last moments, we're finding as much success as they could. Meanwhile, De sale un buen Halloween a esos amigos suyos que nos quitaron el disfraz de cachón todo el año. ¿A quién es, Julián? incentive arise. They try to take away some carts here towards the south, towards the north, and they quickly make short work of that kind of rotation. You have to wonder now in the hands and the sight lines here. Un besano, Marco. Set up Project Armor. They're down to one. They're redeployed. Not looks safe. Surprisingly alive, I believe, in a 1v1 order. They're still going to be walking out of the frying pan and really into the fire as another seer scan is reported by Kaza, and unfortunately put them in an even worse position. Still, gets the full scan out of the Project Armor down. Papoga pick up that kill, and likely the following one. A la verga, quedan solo 5 teams, güey. La zona ya está pequeñísima. Well, wondering when they're going to get involved in all this, because with only 5 teams left, Rats were one of the few that actually had safety on Qué buen daño. the eastern side of Landslide. They've got zone pull. That's the big thing. This squad that you're likely seeing trained eye from Trix here a second before. That's that Rat squad. Yeah. Meanwhile, for Corpa, though, they're in a much more dominant position to pick up KP, to put down pressure, potentially find a lot more points in terms of the overall standings. You can see Neyaz going to have to pull back for now, but he's made some great moves in terms of expending some resources there between Koga. Como miro la nueva leyenda, lo que digo, toca esperar que salga. Necesitamos saber cuánto daño hace su táctica, cuán tan grande es su ulti, qué tanto ralentiza, qué tanta altura tiene. Toca ver muchas cosas, toca esperar que salga, toca probarla. Pero ahora se ve bien, pero lo define mucho daño, la salud de sus habilidades, todo. Don't have control of the lobby right now, and it's going to take another highly mechanical play to be able to manufacture it for them, something that Corpa simply aren't giving them room to do. Mind you, Rats, the only team currently in zone. ¿Qué lugar quedaron, Iván? Iván, estábamos viendo la de Europa. Ayer jugamos cuartos y semis de la ALGS y nos eliminaron. Jugamos muy mal ayer. Bueno, regular. Itching for kills here, but they can't quite give it up. 3 squads remaining here as Rats pick up Horizon on their rotation. Some soft shots here from Zeren. Armor's starting to become a problem for Corpa, though, since they're running low on resources, be it the cells, be it even the ammunition. They're laying in good damage, but they're not getting a whole lot of return. With 3 teams left and the opportunity for Rats to push this at any time, Corpa have to live up to what they were doing earlier. They have to push Papoga into Rats, and right now it's just not working. That dome is down, and one member of Papoga is as well. The team that takes the bait first should be the one to follow, and Rats are watching for it, looking to see what KP they can pick up. But not yet swarming, as finally Papoga go down. It is Rats' time to shine up from this high ground now. They have control of the lobby. They have the kills. They have this in their sights. Qué escopetazo. Almost does it for Mania. Almost knocked him out. Shield swap comes in real quick. No, y este no pegó una, güey. Gets that little bit more damage and falls down. No, Rats looks too, and it could just be Corpa from the bottom to come up. They are your champions. No les pegaron ni una, güey. Bueno, esa Valk no les pegó ni una, güey. Hicieron mucho daño. ¿Cómo se sabe que los jugadores no usan ventajas? Se supone que el juego tiene un programa para detectar eso, pero a los que no detectan, pues GG. Eso no se puede saber, Ángel. Los únicos que pueden saber eso son los que desarrollan el juego y los que desarrollan el antitrampas del juego. La nueva season es mañana a las 11 por el cambio de horario. A las 11 de la mañana, A la verga, toca despertarse temprano. Toca despertarse temprano, pa. A ver, que nos siguen mostrando el mapa. With the larger POIs, you basically have time to get like your footing. A mí me gusta el nuevo mapa. Esto de los siblings, no sé, ¿me entienden? Como que esto de los siblings no sé qué tanto beneficien
No hay globos, ¿verdad? And we found that with that, like, not as many people Eso de los siblings, POI because there is more space to no share sé. across the map. So we thought that was a pretty effective change. And then as far as third partying, ¿A ustedes les convence este sistema de los siblings para ir moviéndose? O sea, strategy and literal. is think about ways to kind of soften it up. You know, if like people are choosing to third party, is there a way that you can actually defend against that? So balloons, you know, a balloon gives you free range, 360-degree control over how you want to drop on. Ya, literal, le caes en breaker y dices, ah, se están peleando acá, y usas el sibling y llegas en 10 segundos. Para mí el third party va a ser más jodido, güey. Caes acá y dices, se están peleando en defunde. Ok, luteo y pum, cojo un sibling y le llegó en la cabeza, güey. Awesome. No, es como, Finally, how would you se están say peleando that acá, we're uso el sibling, supporting me llego en 10 segundos y los matamos de third party, güey. O sea, siblings tan largos y para llegar directamente a las zonas, yo lo veo. Ay, a mí no me gusta esto de los siblings. Disengage for just enough time to heal, so that's really important to us in our designs. No sé. I found it. I found the spot. You have to stay like right here. No sé. No me convence lo de los siblings, güey. Mientras haya audio cuando usen esas huevas, todo bien. Es que así haya audio, no te llegan en un instante, güey. Que la dejen, pero no te puedas bajar del sibling hasta la otra terminal. Ponlo en un modo oscuro tu... ¿Esto? ¿Y cómo lo hago? Ya. Yo lo veo... Ay, es que toca probarlo, güey. Yo creo que es de probar. Toca probar, güey. Probar como les gusta. Probarla, güey. Once again spits truth. This guy knows no. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, mañana la nueva season, toca probarlo todo. Si se encuentran dos grupos en la zipline, para darse besitos en el zipline, ¿no? Para darse besanitos. ¡Sarayu Jamie! ¡Sayu Jamie! ¡Ven! Pero es con la intención de que las partidas sean más rápidas. Toca ver. Toca ver, Fabio. Toca ver qué tan bueno es que una partida sea muy rápida, ¿no? Porque ¿qué sirve
que todos se maten al inicio y después estés corriendo medio lobby, media partida buscando gente, ¿me entiendes? Para mí el que las partidas sean más rápidas, pues es F, no sé, a mí no me gusta. Eso es como un Stormpoint. Vas a jugar una pública en Stormpoint y pasas la mitad de la partida buscando gente porque todo el mundo ya se mató, ¿no? No, Nicolás, no pasé. Tengo que probar. Lo tengo que probar al Denpride y sus Resanos, ya dijo. Sí, se reduce en el tiempo del cierre de pronto. Claro que sí, Edison, acá seguimos con toda. ¿Moviste tu set? Porque sí, Genaro, lo moví, estaba de frente. Como yo juego así, pues se me veía solo la frente. Entonces lo puse así un poquito de lado para que pues se vean más cositas y no solo mi frente. Gracias, Genaro, por tu apoyo. Y papi, un besanote. Game 4. Ey, no he visto la tabla, güey. Por CV decente. Quiero saber la tabla ahorita cómo va y quiero ver la de EMEA ahorita porque no sé qué equipos clasificaron a la final, güey. Mire, los de semis, los de LTC. LTC quedó de 18. Redeem no pasó, Z Davis no. Pasó los del Chovy, Kim Chin Lee, los del Klein, los del Mary Jane, los del Doom, Overlooked, Underdogs, Audi, Rugarre Tanner, Matt, Noxious. Ya, pero ¿quién pasó, güey? Sí pasaron los de... Sí pasaron... Okay, el único que ahorita anda de latinos, el único es enemigo, güey. Con Fierce Attempt. Los del Chovy limpiaron el OB de semifinal. Chadimus Prime, Steamrollas, Volty, Love Here, Prideful, el Iduban, Sleep On. Oh, este casi queda fuera por un punto. 24 kills solamente estos. 24 kills sí pasaron con 71 puntos. ¿Ganaron todas o qué? Top 4, Top 2, Top 4, Top 5, Top 1 y Top 1. Ganaron las dos últimas. A la verga. La constancia de este equipo. Y estos Chovitobi. 22 kills. 19 kills. 11 kills. 9 kills. 3 kills. 16 kills y ganaron. Y ahorita Europa es la que estamos viendo, la de Europa. Van 3 juegos. Va top 1 Popoga. Top 2 Corpa. High Peak. Top 3. Están ahí 34, 33, 32, 32. A la verga. Quiero ver esto. Miren. No, pero Precision Points. Pero la tabla de Europa acá.
incentive will Bit push fix. themselves back into command center for now, as Light is able to stick at least one cell. They switch this position away, but it's still something High Peak, might provide High Society, get the banner back on Locky. Only va top time 6. tell here, still any kind of Pero ¿quiénes son Popoga, weón? this area is a huge red flag. Popoga no estaba ni siquiera en esta tabla, weón. O sea, los que van top 1 ahorita, Very scary coincidence that we just los que van top 1, los que van top 1, van top 30 de los de Popoga. O sea, con la única que este team de Popoga pase a Pro League con esta última clasificatoria es que gane hoy, weón. Corpa. Corpa tampoco está en la tabla, weón. What the fuck? O sea, los equipos que van ahorita topeando son los equipos que van mal en puntos. Sí o sí, solo ganando, weón. Ok, High Peak. Singularity as well. There's so much defensive utility being expended here, and High Peak, I'll be honest with you, they don't give a darn. Shades is down, and they are rapping on this like there is no tomorrow. It is Christmas for High Peak as they pick up 2 additional kills. Odin Gamers whittle down. I'll tell you what, there for Odin Gamers, it was as risky as it gets, flying directly into the face of another team there. Happy, surprisingly, able to find a position of success to survive. Antes de los que ya están clasificados, ¿eh? En EMEA. Still, even after what was the fall of 7. We'll have to tune in a little bit later on as our zone is going to be showing us that the pole is towards our down B's. A little bit of a split. Look towards Puede ser, sí. O sea, estos 3 ya sí o sí están. Si gana uno de arriba, clasifica al otro de acá. Smiley ya está, weón. Nightmare. Estos equipos también. La única oportunidad de enemigo hoy es ganar igual. No están ahí cerca de la tabla. Odin Gamers still fighting things out on low ground. Is going to go largely unnoticed. As High Peak continue to push this forward. And instead, ANC outplayed is trying to find their success up against Rats. Ultimately finding another knock. High Peak take down one more member of ¿Dónde va a ser el mundial de Apex este año? No se sabe, aún no han dicho. Ando manejando, por eso me equivoqué, el año que viene. Ah, el año que viene, Genaro, no, aún no han dicho nada. Aún falta hasta el otro año que ya anuncien el mundial. No han dicho ni dónde van a ser los primeros playoffs, así que aún falta que digan. Ah, Neymar no pasó, NM. Ah, los del Rooney, ¿no? For UTFT to be able to get themselves a little bit more armor, especially because los del Chovito tampoco van en el top de la tabla. No les ha ido muy bien. The armory is even more difficult now, and so the very fact that Corpa are able to back off for the moment might mean that they also don't get the opportunity to jump right back in when UTFT have finished with their INC and start making their way towards Down Beast. Guilty is left in the snow. High Society, one of our teams that we did have to keep our eyes on for today, have been taken down in an unfortunate turn of events for them. Looks like our fellow rat in honor, Odin Gamers, quickly eliminated in suit here to bring us to 16. Still not going to be awarded from players, but potentially maybe sometime soon outside of, oh my gosh, launch pad out here towards the direct furthest eastern POI. La verga, están en Narnia, ven. Still got a fight taking place between Game and Drone. This reminds me of when we first started seeing Storm Pointing competitive play. How many teams would tank zone early on? Ah, y adelante de este team hay otro team. No, pues estos craftean o qué. Ah, bueno, viene zona 2 también. Vienen para craftear. No pasó de cuartos de final, Neymar.
their rotation in a little bit healthier. Speaking of squads in zone, Incentive Arise joining right alongside Game of Thrones, albeit on a different portion of the map, have also made their way over to a replicator to hopefully be able to get themselves a few more resources and maybe stay alive in what has been a super chaotic lobby so far. They've got their third right back in, so I can't say I fault Incentive Arise for this. Game of Thrones, it's not quite a good crowd just yet. They're still punishing Onyx Ravens here on the rotation back towards the edge of the building wall. Yes, they do pick up some medkits and they've got time to spare here. You really have to question decisions like this because between the two of us, Dia, we know that zone's closing in sometime soon. We know for a fact that even with a redeploy, you will still not be completely safe from the damage. And we also know, more than anything, that all these positions, especially towards the edge, will be contested and will be taken away. I mean, yeah, I'm looking at it right now. If Valkyl gets you maybe halfway through antenna, maybe halfway through antenna. And then you've got to walk all the way through Jurassic Park, and then, assuming that you're going in a straight line, you're going all the way through the open to approach the next zone. Onyx Ravens, I mean, that's to say nothing of them. They don't even have a Valk with no hope of getting one back into the game. And the very fact that they're contesting this is near suicide, as Nye, wrapping around the corner, does get a decent bit of damage in, but is still ultimately in a 1v3. That's them being taken out, leaving Game of Thrones with, yes, 30 seconds, but 3 KP ultimately off of their late rotation. For Game of Thrones, it is successful, but have to see the damage is going to begin to tick here. 15 seconds till the next ring closes. And granted, at 2 damage per tick here for further movements, I think they should be okay. But granted, the resources that they spend on this rotation is likely something that when we talk about rounds 4, 5, and further, they won't be able to compete with in comparison to other squads. I mean, even if, and I'm going to say when they survive, because Game of Thrones do seem to be setting themselves up well in terms of the medkits. The fact is that those medkits... Volví, me llamaron de migración que necesitaban unos datos de mi credencial de esta. Pero ya estoy. Verdimon se fue eliminado en cuartos igual, pero como tenían muchos puntos pasaron, ¿no? Que igual tuvo que ver en EMEA y Riden quedarán eliminados iguales, ¿no? De hecho, eso llegó a la final de hoy pasando a semifinal en 10º, la verga. Pinches equipos tryhards, igual les cuesta, güey. Oh, lo eliminaron rapidísimo. Oh, no. No, los hicieron. No. Qué sándwich más gonorrea, güey. No, it's a third party. You can see there in the feed. Thaco, Zerifer, they combine. It's from nowhere in the exact position they had just come from to punish them for such an early move. They did not read the situation they were in, and as a result are picked apart here. Now from nowhere, looking to do the same, almost deja vu from what we saw from Corpa. I am shocked that happened so quickly. From nowhere, chewed through them like nothing. And now, with the push they're making onto the low ground, we are seeing exemplified exactly what we talked about earlier in this push for 2 squads now. Oh my gosh, otro team atrás. Really punishing from nowhere, caught in it again. Even with this little bit of cover, now have to face off against Incentive Arise, who have every angle possible. Out goes the Singularity, and Light's gonna chase you down this corridor as well. There is nowhere to hide, but Light's eating shots from down Beast, and almost goes down for it. Does go down for it even to UTFD. Now there's a push for a Corpa that Incentive Arise have to worry about. Things are getting chaotic on Storm Point. This is why los de ahí abajo no salieron, deberían salir a limpiar ese team. No salieron. Ah, llegó otro team, güey. Se mató todo el lobby ahí, güey. You've got Project Armor, you've got Incentive Arise, you got Corpa, and you don't have, apparently from nowhere, eliminated at the hands of the slow Roto from Armor out from the low ground.
This is looking good for Armor as well. They've managed to enter a situation that is completely chaotic, but what they don't have that we absolutely do is the read on where all these squads have set themselves up till now. They know there's one squad ahead of them, but do they know that there's two? As Desu certainly gonna find one. Maybe make a nice push around the outside. Gotta be worried. Nice, Gilberto, gracias por esa info, muy buena, papi. Ayuda un montón, weón, a entender un poquito más la decisión de hoy, la final de hoy de EMEA, weón. Ojalá Felipe algún día, weón. And now they get to come through and potentially third party. Double knocks down, one more from above. With the response on this area, it might be something, but no! Eliminated as they crash. Korba, though, look at this. More shots. Shots from afar, though. Something that likely will only... Mata, los de Armor, ese equipo es bueno, weón. Lo veo desde Polonia, que jugaron muy bien. Pero... en las finales de Europa no han hecho mucho, weón. No puede revivirse. It was Weather Project Arm actually knew there were two squads in the area, and well, a nice respawn beacon will make you whole again. Korpa ultimately really benefiting off of a situation that on paper shouldn't have worked out for them. They were the team on the low ground with almost four other teams around them at times, and being able to make their way out, ultimately claim, I believe it was 2 kills after all of that, and still be in the lobby to make their way towards down to beat. Things are looking good. For ANC, however, things are not looking so delicious, as Shek's the last one alive, has to play outside the zone in the red, gets a great knock on the little Max, but now just walks up into another couple members of the squad, gets eaten alive, and Bitfix managed to somehow stay alive. Jaws pulling off that shield bat and actually going for the res right now, but this isn't spotted, this is not cancelled. Bitfix are right back in it. Oye, ¿nunca te ha pasado que el juego en lo que es la imagen como que se mueve o salta? ¿De qué manera, güey? ¿Cómo que se mueve o salta? ¿De qué manera, güey? No entiendo, güey. Recuerden, muchachos, ¿dónde están esas reacciones y compartidas? Vamos, muchachos. Recuerden que así me apoyan un montón, me motivan con esas reacciones, güey. Oh, and they're dropped by Game of Thrones! They're dropped by Game of Thrones! Here they come! Unfortunate way to go out. Game of Thrones being able to push up now, have Bitfix in their sights. Nice free fire around that corner, keep them down. Bitfix to get cleaned up. 4 KP picked up there from Game of Thrones as they actually extend themselves away from a central position. What a rotation. Looking at this one here, I'll tell you what, down B central position. Esos de UTFT siempre están en las buenas zonas, güey. Un equipo que juega full la zona, pero he visto que tienen buenas zonas siempre, pero nunca se han topeado, no han podido matar mucho tampoco. Oh, no los jaló. Trying to find angles on the outskirts here. A team inside this building will face some damage, but is it enough? Goal, we have to see are particularly in a bad spot, but granted, they have pushed the squad away. Right back into it with Team Skull, who do still have a really nice position, even on this low ground with the buildings ahead of them. Unfortunately, Italian job right next door, not in nearly as comfortable of a position. Skull now noticing this fight, might be able to pull off a nice third party. Stone's starting to crush him in, but a little bit of safety on the other side of this wall. They should be able to make this work. Game of Thrones trying their best to do so as well. In the line of fire of everyone in the lobby, it's just Torch left alive. Jules on a sliver of HP and somehow still in this as well. Out comes the Peacekeeper act close. A la verga, entre los dos mataron a todo el equipo. One of the closest fights we've seen all day. Now, unfortunately, having lost Rondon, there's no knockdown shield play around it anymore, and these shield swaps gotta come out real quick.
Looks like for them, they were successfully able to defend for the moment as Skulls finally make their way out from the fence line. You can see it's none other than UTFT that are picking apart No, pieces from no lo canceló. now, the last remaining member. And I want people to remember, this isn't just about winning this game. Están 1v1. Early to take them out here and now to prevent them from accumulating more points to potentially surpass you in those overall standings is something. Oh, y hay un full team abajo. Hay un full team abajo y un full team arriba. Y este Hu les dejó revivir a estos dos de afuera, güey. Taking a look out towards that corner, noticing only one squad still in the zone. Even teams like UTFT that have been in control this whole time, like Oracle, that are right below them, are going to have to make their way in very dangerously, especially teams like UTFT that are going to be exposed to fire from multiple squads up on this high ground. But this is what I was talking about before we had that moment there, that this high ground is no longer really available, right? We look toward that zone pull that we predicted, and yes, it does expose quite a bit of this. Instead, look toward teams like Omega, who are currently in the lead still, who now have a dominant position over towards the edge. Granted, a redeploy like that may come and pay the price. Game of Drones officially eliminated in 7 as UTFT are now trying to sneak in through from behind, wipe the squad, and give himself a power position ahead. Nez, are you trying to find angles? He's got... Nah, quedaron en medio de todo, güey. Interior of Down Beast, it's Oracle. And right in front of them, Corpa, who they were trying to put pressure on, have now struck with revenge. UTFT, one member left. Bueno, hay zona, güey. Hope of this roster is going to have to wrap things out as we're at the top 5 and actually getting spotted. Makes things very difficult for this Valkyrie down at the low ground with just a few members in your sights. The kill isn't going to follow. Instead, UTFT will go down. Popega, the dominant squad you spoke of earlier, start to take control over the lobby. 3 teams left, and they get to dictate what resources you have, what space you can work with. Team Skull get nothing, and Popega take the low ground. I'll tell you what, Oh, they've been tienen here arco. all game long, and they've been successful Oracle in eSport. positions like this, but maybe that extent over 2000 de daño, 0 kills. is something that will come back to bite. You can see Oracle has already swooped in towards the edge and are beginning to search for this third here. You can see Sanka with anger. No. But now from behind, Publicov climbed up. Franz boot with 1, potentially more. That Bueno. mobile shield playing it like it's a Gibby bubble. Will find knock on to Mao, but you have to remember, Vertige, the only one now left alive, hiding behind pillars, trying to find cracks. No, Only GG. 30 health left to go, and a win under Publica's belt. This is so crazy. There's no way that Popega are doing this on the final. Dice, ¿cómo les fue? Mal, calcetín. GG, güey. So far, and still putting themselves now in. Es que corre la imagen como que se pausa y vuelve, pero es muy rápido, es de milisegundos, pero se alcanza a notar y no sé qué sea valió. Pero ¿es seguido o es 1 o 2 veces al día o cómo? Si es muy seguido, uff, complejo, güey. Si te pasa poco, pero igual te pasa, es normal, a mí me pasa también. Se me pausa la imagen un milisegundo y me da pérdida de paquetes y todo, se laguea un rato y ya vuelve normal. Me pasa 1 o 2 veces al día, de 8 o 6 horas jugando. Pero si es muy seguido, muy seguido, ya es un problema tuyo de la gráfica quizás. Pues, aún falta una clasificatoria más, güey. Falta una clasificatoria más. Podemos clasificar a la Pro League 2, güey, pero toca ver bien si estamos para eso o no estamos para eso. O sea, si le metemos horas de entrenamiento y todo para la Challenger ahorita, tal vez sí podamos, güey. De resto, no creo, güey. O sea, aún se puede llegar al mundial, güey, clasificando a la Split 2 de la Pro League. Oh, Dre. No, si es seguido cada ratito, complicado, güey.
Let's go, let's go. Vamos a darle. Esta fue la quinta partida. Vamos a ver la tabla. Esta fue la cuarta partida. Va top 1 Popoga. Ojo. Va top 1 Popoga. Es que sacan pocas kills los que ganan. 4, 3, 5, 2, 2, 5. Estos 12, 1, 0. Se juega muy diferente a lo que se juega en EMEA en Europa. Top 1 Popoga. Es el equipo que... Y estos dos equipos, la única oportunidad que tienen que llegar a la Pro League es ganándola. Ganando hoy la clasificatoria. Hola Kevin, ¿cómo estás? A ver, yo estaba viendo la tabla aquí. ¿Dónde está? Acá. Faltan 2 partidas de la de Europa. 2 partiditas. Y ya en la tarde, bueno, en la noche, a las 7, vemos la final de Norteamérica. Muchachos, ya se registraron al torneo. Hay un torneo ahorita que vamos a hacer con All Glory. Hay un torneito, el que se quiera inscribir. Acá está el link. Ahí yo ya también lo puse en los anteriores directos. Ese es el link para registrarse al torneo, muchachos. Así que recuerden ahí registrarse los que quieran participar. Game number 5 of the day is coming up as we will be making our return to Stormpoint and Zephyr. Stormpoint's already provided for us an incredible game so far, with finally a win for Popoga that's put them at the top of those standings. The standings that we should take a look at before we hop into the game. Something that I do want to point out about that last game is the fact that we get into the top 5 there, and it looks like up until what was the drop from UTFT, all of those teams that were competing for a victory were nowhere close to an overall standings point. They were teams that need to find success here today, and Popoga obviously being the come-up story that we are to focus on, especially in these next 2 games, because even as successful as they have been in comparison to their last few weeks, it isn't secure just yet. I mean, Corpa right behind them are another team that absolutely need to win. High Peak, I would say not in that scenario at all. They don't need to. But Corpa still absolutely want to push themselves those extra 9 points, and Popoga, as we've seen during the end games here, are not pushovers, especially this week where it feels like they are in their best form, and I say again, despite the fact that their roster has changed. It's tough to say, especially in the end, and it's something that maybe it's just the final moments, teams with confidence coming through to say, why not? At the end, it's a different mindset that might be separating where they are currently at in comparison to the past, because they have nothing to lose. They have to find success here because they're one of those squads that they don't. I mean, if they play second, they're still not going to make it into Pro League. They've had such rough weeks beforehand. Absolutely so. Teams like Rats sitting in 5th right now have a long way to climb as well, but keep in mind, this is their first appearance in the finals, and to be making top 5 now, yes, that has to come with some amount of vindication, some amount of confidence building to say, yes, not only have we made it, but we're in top 5 going into the second half, and yet, it isn't enough. For so many of these teams, nothing but that first place will suffice, and it's why, despite the fact that last game was so crazy, Zephyr, I think it's only going to get more wild as teams fight for that number 1 position that most of them need. And on top of that, too, there are teams that are potentially going to start making decisions at the behest of potentially others in the lobby, knowing that their journey is potentially over already. It's something that, yes, I will confidently say we have seen before, and metagaming does take place in qualifiers, especially when the stakes are this high.
Yeah, I'm looking at not Bitfix because Bitfix, based on points, are already having a really good day. But teams like Odin Gamers, Humanimals, and Italian Job are playing this more for practice for Challenger Circuit than anything right now. Yeah. At this point, really, whatever is best for them, their mental game is going to be the thing that all the rest of the lobby has to play around, because these teams get to do as they like. Project Armor. En NA son más kills. Sí, en NA juegan a más a kills. ¿Qué hubo, papá? ¿Cómo estás hoy? Bien, Alejandro. ¿Y tú cómo estás? ¿Es hoy? El torneo no es hoy. Torneo es del 4 y 5 de noviembre. En 4 días. Hoy publico la imagen. Bueno. Estoy sacando cuenta del equipo enemigo pasa por puntos, quedando incluso en el lugar 12 en la final de hoy. Del 13 al 5 al 20 correría riesgo de perder el spot. Claro, pero estás haciendo cuentas sin el resultado de los demás equipos, ¿no, Gilberto? Están top 7, güey. Smiley no está. A ver, quiero saber eso. Se quedó Rhythm. Smiley clasificó la vez pasada. Nightmare se quedó, ¿verdad? Yes, they've adapted really well, but what's really going to be tested is how well they can do that yet again as we move in just a few days from now. En cuartos, ¿verdad? It's going to be a completely different take on Apex. NM. Focus Venom. of this young blood that has come up and made their way into the Pro League. We are dropping again. Dice NM Rhythm Chadimus está afuera. Y Smiley, porque ellos clasificaron la pasada, güey. Son 4, güey. Pero igual ellos ganan puntos, güey. NM solo va a llegar a 3900. Ok, y hay First Anthem. Ok, entonces hiciste cuentas bien, Gilberto. Ok, ok. Si ya viste cuántos puntos ganaron ellos ya aparte de estos. Y los de Chadimus no están. Y Glitch Gaming están bastante atrás. Ok, tienen buena oportunidad entonces los del enemigo de clasificar a Pro League, ¿no? Glitch Gaming fuera igual. Ah, no, pues están ahí. Y más si un equipo de estos gana hoy. Así es, SZN, Bear Demons o Slipdon ganan hoy. Es uno menos del top de arriba. Entonces clasificaría. Digamos que gana Klein. Clasificaría Bear Demons, Slipdon. Clasificaría First Atom si gana más puntos que estos. Y si no ganan más puntos que ellos, igual les quitarían a uno acá y seguirían ellos, ¿no? Entiendo. Sí, Patricio, hoy juega la final el team de enemigo. Solo es para los de México. Hard fought, and I will say a lot closer of a zone for them as well. What I'd like to see is a faster loot, because High Peak are already starting to poke their heads out, and Brick's taking that gravity cannon is going to be closer to the engagement as well. Despite the fact that 3 points have gone their way, this is not a squad that is ready to take yet another fight just yet, and High Peak certainly are with the form they've been in today. Got to look at this zone as well. A lot of teams will be rotating out towards the mill, where it's currently empty. Quiero ver. A spot to provide in terms of not just its position, but also the loot that no one's been able to take advantage of, as well as lead into kind of one of those high ground kind of edge positions that do play into end game zone pulls when we typically see zones like that. Now, granted, we're back towards High Peak. They finally. Sí, según eso solo es para residentes de México. No. Ahead as this high ground is something a little bit more defensible at times with Bavis from that other angle with the grab lift might provide
provide damage, might provide an opening. I like that we're going for it. Good damage as well, but Bavis is down, and Fricks and Young Hong Kong on this low ground have got to hold it up. Never mind, Young Hong Kong on this high ground, I should say, as they come right back up. Another knock goes down, and it's just Fricks against the world, but Young Hong Kong's gotten a single knock to help out as well. Shield bat for just this 50 health. Leaves us wanting a whole lot more as the Onyx Ravens, they're taking control of this fight up against High Peak. Although they lose one, now on the low ground, it might not be able to get him back. There's no way that Onyx Ravens lose out in a 1v2. Be a 1v2, especially with apparently a gold knockdown in play this early on. It's something of grace that might actually provide the response that High Peak need. Bavis back into it. He's going to try to finish what he explicitly started on some of his heavier rotations. Lo de Gliss Gaming estuvo culero, su tercero tiene trastorno del sueño según y no se levantó para jugar los cuartos de final. Ey, eso no me la sabía, Gilberto. ¿Dónde encuentras tanta información? ¿En serio no se levantó? Bueno, lo que pasó con Controversial. Estuvo toda la noche en el veterinario por su perro que estaba enfermo. Y no se levantó para jugar los cuartos de final tampoco ayer. Beam right there. Fricks goes down though, and again we find ourselves with a numbers equality. Young Hong Kong pops right back up. He barely gets the knock, and he keeps High Peak in the game. Was far too close for a team like High Peak, especially in a moment as early as this. Now, granted, I'm questioning the rest of these squads, but it looks like for a High Peak, they are safe and sound for now. Meanwhile, towards center map position, we start talking about the interior of zone, finally. Teams like Rats, High Society, all setting themselves up, it looks like, with High Society. They're finding knocks onto the position of Odin Gamers here. Full life on a shade. Surprising to see a team actually prioritizing this rotation early, as High Society were able to capitalize on somebody using this island as a bit of cover. While it is going to be powerful towards the later stages of the game, that's only if the zone continues to pull there. Outside of that, it is a very... Le jaló mucho la cabeza al ganso. Uy, parce, me imagino a ellos llamándolo y llamándolo y llamándolo. 1 versus 2, gonna drop off towards the side and maybe give us the miracle. Gravity lift right back up. Could bring him into a great position, but this is not one for a res. No. ANC outplayed. They are playing with fire. Gold knockdown might be enough, and Shex is doing a great job of covering. Actually getting the knock. Big fix game and around. What a turn! What a good timing there. A beautiful wipe in the hands of Shex in his final moment. Will secure them some survivability now, but I can't say the same for teams like High Society. Mania with the quick wraparound to drop onto 7, defend against the onslaught that they pressure upon. Looks like they're on the opposite angle as well, trying to find some entrance in from the top of the roof. With that push in, it's almost said and done here for High Society. Mania with no guns in play will face difficulties, but it is still a 2v1 here. Another rotation there, a quick crack potentially be found, a nice one, and yes, High Society officially eliminated. A quick exhibit. High Society. We know for a fact that there are teams. Quedan 2 partidas, ¿verdad? Falta, esta es la penúltima. A la verga, ya se quedaron con un montón de loot, pero un montón. Their positioning on Storm Point was the first thing we noticed about them, and 3 Muppets have definitely noticed that there's some weakness here. Sí, Gilberto, eso es lo bueno de jugar a zona, ser muy constantes. In 14th place, this is a massive change to the dynamic of the lobby. Remember, with 50 points, the nearest gap was 41 from Corpa. It is still very doable to surpass Popica, especially with early wipes like this. It's anybody's game now, and it's likely, very likely, Dia, that we see this leaderboard change up here. There was only 1 point secured via place. Ay, se murió, no. It is
really ridiculously close. Taking a look at High Peak, who have managed to still sustain themselves in Launchpad with a Pocas kills, pero muy constantes. they're making Pero no nos ha ido bien en finales, ¿no? A los de Glitch Gaming. forced out, I believe, just the two of them O sea, as well. Now making their way towards this next los equipos que han clasificado, quedando campeones en las ALGS, todos jugaron a zona en la final, güey. Esa, Smiley. ¿Cuál fue el otro? Rack Attack. Jugaron a zona full, güey. Y les fue muy bien, güey. Es que el drama sí su tiempo, no sé, Patricio. Pues es que ya Pro League es otro nivel, Patricio. Obviamente, con práctica, es de práctica, Patricio. Si ahorita están dándole full práctica el equipo del drama, sí, obviamente van a lograr buenas cosas, ¿no? Es de practicar, ¿no? Practicar. From this high ground, they should be able to control the rest of the lobby, at least for this zone, perhaps the next. ANC outplayed, taking a different approach to control as they move in themselves, looking for a few more kills. Shex has a great angle, and Willem can't really push in through these fences, and yet they are applying pressure, giving themselves the opportunity to flank Oracle, to make this a no-win situation, and a great angle is found and sniffed out by Kizaron. Meanwhile, in that kill feed, that's a big name to find their way out at the hands of none other than High Peak, the team who could walk away with wins here. Meanwhile, for ANC outplayed, they rotate towards the other side of this building, could find breaks, but no! It's Corpa! La verga, que one clip les metieron. Pero ellos piensan, hay otro team adentro. They've got nice angles on the outside. I've been loving the movement from Strix, moving up to this fight. Zerafer with that off angle as well. Doesn't actually climb into the building, retaining that control that you talked about, right? Letting Corpa play this safe. They've still even got Zone coming back to them. And with one kill picked up, they're going to choose to play this of safe. Bueno, entonces sí. Como los de LTC, bueno, LTC clasificó la primera semana. Jugó la final en zona y no le fue muy bien. Both of us expect. Granted, reads like that are giving them what they need potentially. Nayaz is very low and instead will actually face Nox here from nowhere. Made their way in. That's a very scary squad to fight against, and one that I'm not sure Corpa's ready for. That's a nice bit of damage. But Zerafer still is not going to be able to hit this res confidently in the black hole. The singularity is too much. Another from Corpa falls, and they're still in 12th place. Strix alive for now, and only on a technicality is going to have to survive. Oh, les mataron a Baby Lonsuan. Es que andan full W, están matándose todos con todos y pusheándose como locos, güey. Nada, Alex, no sé nada. There's something to say about just turtling through those hard situations, and it is something. Ni idea, Omar, no sé tampoco. Oracle their survivability as squads like Game of Drones and Odin Gamers all face difficulties on their own outside of this position. Now granted, ANC Outplayed are still here, and they still look to push. Finally, with Oracle flesh to be found outside of their defensive hold, they find a double knock. Kizaron behind these out shields will try to defend for now, but from both angles, they will be picked apart. And ANC Outplayed got their third back into the lobby. Almost completely unnoticed, they managed to do this in the middle of everyone, now making their way Este equipo está muy bien. Este es un solo, este es un dúo. Todos se están matando en el borde. Mira, acá se mataron todos los equipos.
Va high point ahí. High point, no sé, high pick. El equipo de la Horizon. Hay un solo acá arriba. Acá hay como un... No, estos son 3. Está reviviendo, creo. O sea, están matando todos. We could still see even a tie between Corpa at the top. I'll tell you what, High Peak here though, that's a team that you're going to be worrying about, even though we talk about Corpa with such a high... No se inscribieron al último torneo porque según se les olvidó. El jueves querían registrarse pero ya estaban llenos los grupos. No estaban llenos los grupos no se llenan, el registro es ilimitado, Víctor. Seguramente se les olvidó y el jueves ya, el miércoles a las 2, bueno, ahora a las 2 p.m., el miércoles a las 2 p.m. se cierra el registro, Víctor. El registro no tiene límite, no hay grupos llenos, ¿no? El límite de registro es el miércoles a las 2 p.m. El miércoles 2 p.m. es el límite de registro, si no se registraron antes, se cierra el registro, ¿no? Oh, lol, qué buenos cambios, güey. Ay, no. Por piquear de más, güey. Horizon looks like they're going to be able to stick it with Lackey covering. They don't have that much HP, but they have a fortress to defend. Incentive Arise. They turtle like nothing I've ever seen before. No, tranqui, Víctor, tranqui. I'll tell you what. Sí, ya se iban a registrar el jueves, ya GG. From the hillside now down into the building itself. It's none other than Onyx Ravens. They've given out that kind of ridge line to punish where they saw fit. Now, granted, High Peak have taken to the skies. They'll be on their own landing for Incentive Arise. Their focus turns directly towards Onyx, directly towards this knock, and potentially the position they can now win from if they finish this squad. Skuller in trouble. Incentive Arise have the opportunity now. Si ese equipo gana esa altura. Ah, qué bueno. Qué buena. Los canceló muy bien. On the other side, this wasn't quite far forward enough. No, GG. Still, the finish on Duds is going to be disgusting. Team Skull are out, and Incentive Arise, they claim this hill line for but a moment. Out comes the Arc Star, and Incentive Arise do still manage to have a nice place to play around. Mobile Res actually providing a lot. Ojo, los de Armor. Project Armor flying in. ¿Dónde van? They are going to be making their descent. Cayeron en medio de todo, what the fuck. High Peak looking straight at them, somehow leaving Hasta un dúo. alive on these little bits of rock that they've been able to find. High Peak are getting sandwiched as well, so this could be the end of their story. Around comes Armor, Bricks is fried. Hong Kong has no shields, and Armor are making their way through this like butter. Still have a squad coming up on them. Nobody is out of the woods. The action never ends on Storm Point. For Project Armor here, you've got to worry about this squad just on the rock behind. Now, Grant, you've got his Desu on that seer. They could potentially find this Reba for 3 Muppets. They're just sneaking, waiting to make their move to the low ground. V2, ANC outplayed as a single rat, and of course, on that high ground incentive. ¿Juegas en Steam Origin? Me gusta más Steam. Depende con qué cuenta andes, si para rankear o para jugar con ustedes, ¿no? Para rankear la tengo en Origin, pero preferiría jugar en Steam. De hecho hay nueva aplicación, EA App, algo así, y es horrible, no la usen. Aún no se pueden limitar los FPS y se siente muy mal jugar ahí. It needs to be bigger though, Dia. We talk about success, but this isn't close enough to what Project Armor need. Muppets se llama ese equipo. Well, currently, with 50 being the number to beat from Poplica from moments ago, you need astronomical amounts of performance, of points, to put yourself to a first place position, which is necessary. Project Armor cannot qualify based on their overall standings. They have to win today. The scary thing for Project Armor is that Corpus still have that rat in here.
their tricks. Armor. All the way at the back of the lobby has Oh, hay un solo atrás rateando. so important for this squad. Given how close they are to securing that first place spot, it will put them in touching distance, if not tie them, with the squad currently sat at the top. Hopaga, their spot is in danger. An incentive arise up on this hill, control the fate of so many in this lobby for the next 15 seconds. Soon, we start moving forward. I was about to say, usually this zone finishes out towards this ridge, but instead, a bit more of a deeper pull towards the fence line on the low ground. Van a ultear, güey. ¿Van a ganar el techo o qué? Might have some of the best position to work with. They still have the building in play, even going into our final zone here. For Project Armor, they're to compete against 3 Muppets. Tienen ulti, They güey. make their way down in what might be their ultimate end. Singularity. Tienen ulti, güey. De Watson. Project Armor's push gets stymied in a big way. It's now down to just the gunplay. Zanya has to hit that bat real quick. Incentive arise. Their Valkyrie didn't work out. We're in the top 4 already. As Project Armor have to take a chill pill on the low ground. They're going to be doing it as just 2 members. Make it 1 if they even survive. Kaza still technically alive. Is the focus of 2 squads right now. Left for just a moment before the finish off comes. V2 wrapping around the corner, want this additional KP, and with 3 squads left, we've still got Corpa in this lobby. Project Armor are gone. We're into the top 2. What is happening? Corpa eliminated, we can only assume, as V2 take their look up at the high ground. The 1 squad left in their way, but V2, they've got something that the other squad doesn't. They've got the zone. Yes, a beautiful pull in favor here for V2. I still love the fact that you got Joki, Izdan, Sunaloud. They're all trying to still find those punishing angles to give them the crack, the necessary pressure, especially on a guy like Kumbra that might garner them a win. Still, I just find it so funny that they're not a team to wait this one out. They're a team La to Mastiff. push for, to find double Mastiff. Mastiff. Now a 1v1 situation. Joki, a previous winner, he's got to find his own success here, but behind his teammate's knockdown, he's sticking a bat. Kumbra might be on his way up to finish the job. He lets him stick it. He can't climb. He can't. Oh, qué bueno. And so from above, Joki gets to lay in all this damage. ¿Lo quema? No, no lo quemó. ¿Lo quemó? He's burned him, but Kumbra's still ¿Lo quema? ¡Se curó! ¡Se curó, güey! Ah, la Masti, güey. GG. A la verga, el Wambi, güey. Las 2 termitas le dieron al Wambi, güey. Oh, not even final game. That was game 5. Zapper, what a trip that was. Sí, Gilberto. All odds, as aggressive as it may seem, still find victory in our game 5 here. Hola Pedrito, ¿cómo estás, papi Rikis? Den potencia a mi mujer no saber que uno juega mejor que muchos de los que están ahí y no estar por circunstancias externas y cosas que se salen. Sí, Mai, la verdad yo no sé si juego mejor que muchos de los que están ahí en la final, güey. Pero pienso que sí pude haber llegado a un mejor nivel con tiempo de entrenamiento, con equipos estables, ¿no? Equipos estables y no 1 o 2 o ya empezaba los qualifiers, sino desde semanas antes haber tenido un equipo fijo para entrenar y darle a las qualifiers, ¿no? Me hubiera gustado mucho haber podido tener más tiempo de entrenamiento y haber tenido un equipo fijo para todas las clasificatorias, ¿no? Pero pues es lo que hay. Very aggressive apparently here now with a point spread that sits 4 above High Peak, 4 above Popoga. We've got 1 High Peak 51, Popoga 51, Corpa 47. Este top 4 cualquiera puede ganar, güey. B2, queda solo una partida, güey. Rats está muy atrás, 13 puntos atrás. Pero a 8 puntos está Corpa, güey. A 4 puntos Popoga y High Peak. Y B2 tiene una ventaja de 4 puntos, güey. Ojo, güey. Ojito, papá.
Acá cualquiera puede ganar. Corpa, Popoga, High Peak y B2. Si aún puede Corpa, Popoga también. Déjenme veo algo. Recuerden, muchachos, dejen esas reacciones y compartidas, que en serio me apoyan muchísimo, muchísimo. Qué verga se dio estar allí, Jamie. A ver, déjenme. Recuerden, muchachos, dejen esas reacciones y compartidas. Sí, la Peacekeeper vuelve a paquete y... Digo, no a paquete, a crafteo, crack. La Peacekeeper llega... La Peacekeeper la meten al crafter. La Mastiff sale al piso. Y a ver, las notas del parche, ¿alguien las tiene? A ver, Twitter. Esperen, que no... Después en Twitter salen nalgas, güey. A ver. ¿Dónde están las pinches notas del Play Apex? Notas del parche, acá están. La pasiva es como... Refuerza puertas, fortifícalas y bloquealas para tus oponentes. Los espacios donde se han destruido las puertas también se pueden reforzar. Lanza un área de ferrofluido que se convierte en pinchos cuando hay oponentes cerca. Catalyst es inmune a los pinchos enemigos. Ferrobarrera. Levanta un muro permeable de ferrofluido. Si tus oponentes lo atraviesan, se ralentiza y se cegarán parcialmente durante un breve periodo de tiempo. ¿Cuánto, güey? El nuevo mapa, bla bla, blu blu blu. Los siguientes mapas estarán disponibles para el matchmaking público en modo Battle Royale. Luna Rota, que es el nuevo equipo, el nuevo mapa. ¿Cómo se llama el mapa en inglés? Luna Rota. Luna Rota suena feo. Luna Rompida, güey. Primer cierre de anillo pasa de 60 segundos a 90. Regalos. Bueno, para que me regalen cositas, muchachos. Pegatinas. Bueno, esto para... Creo que esto solo va a estar para las curas, güey. Todas las leyendas desbloqueadas en campo de tiro. Esto lo vi. Notas del parche solo pusieron que el nivel mínimo es 20. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Que no hayan cambiado nada más. Que lo dejen así como está. La Mastiff vuelve al botín de suelo. La R45 entra en caja con proyectiles disruptivos. O sea, entra caja es a paquete, ¿no? Va a estar en paquete con disruptivo. Arma de oro, bueno, las que salen por ahí, 301, Devotion, Impacto doble.
Vuelve el Anvil al 301 y a la Flatline. Se ha aumentado el nivel de rareza a legendario, el gatillo doble, el double tap. Y se ha mejorado el retroceso para el scout de ráfaga. O sea, de ráfaga, scout de ráfaga, güey. O sea, al disparar con double tap hay menos retroceso, ¿no? Se ha reducido el daño en uno cuando se equipa, hay menos daño en la Devo y en la Havoc cuando equipa el turbo. Munición de punta de martillo para Mozambique, P2020 y RE45. Se han eliminado de los lotes de fabricación y botín de suelo. Ok, o sea, la P2020 y la Mozambique ahora son más inútiles que antes, güey. Cargador potenciado, se han eliminado los dos. Ok, ya no hay cargador potenciado. Se han eliminado los tampoco para recargar mientras se desliza, ¿no? La Spitfire llega al fabricador, la Peacekeeper llega también. La Havoc vuelve a botín de suelo y la P2020 vuelve a botín de suelo. Bueno, más armas caca en el suelo y más armas buenas para craftear, güey. Ok. La Rampage comienza cargada al recoger por primera vez en el envío de suministros. Ok, cuando la agarras en los paquetes, ya viene cargada. Se han eliminado la degradación por calor con el tiempo. Ok, solo cuando disparas se quita se va bajando la carga, ¿no? Cuando la pones con termita solo disparando, se baja la degradación, o sea, la carga se baja solo disparando, no por tiempo. Se pueden volver a cargar. Se puede volver a cargar la Rampage y el Sentinel antes de que la carga anterior se haya agotado. Oh, este está bueno. Entonces ya no tengo que disparar todo, descargarla completamente para cargarla full. Desde antes le queda un poco, la cargo de una vez. Eso está bueno, eso está roto. Esto pone a la Rampage de paquete rotísima. Ok, se ha aumentado la capacidad de munición de 4 a 5 porque viene a suelo la Mastiff. Se ha ampliado el patrón de dispersión. Hay más dispersión a las balas de la Mastiff. Se ha reducido el daño por perdigón de 14 a 11. Menos daño, obviamente porque vuelve a suelo. ¿Quién murió? Oracle Esports murió, güey. La mató From... Ok, quiero ver la tabla. Esperen, es que estamos viendo todo al final, güey. Oracle Esports que iba de décimo, valió verga, se fue para un lobby, güey. No, primer equipo que eliminan. Humanimals o como se llamen, que iban de 19, siguen cayendo ahí con contesteo. HP High Peak, el que va top 2 está por ahí cerca para el Terpari. Esos puntos podrían servirles. Ok. A ver. Se aumenta el daño en la R45 porque entra paquete, ¿no? Uf, ahorita vemos esto. Esperemos que se apague, que se termine esta partida, que es la última de la ALGS Europa. Y ya vemos todas las notas. Uy. Ay, falló todo. Ay, va a ganar Yuminamans, o ¿cómo se llama? Tío. Me dio alergia, no sé por qué, si no está el clima. Ey, BXB Moonbreak Broake. Puede ser, Juan, puede ser, man. Llegó High Peak. High Peak es el equipo que va a top 2. Llevan un azul y 2 blancos y quieren forzar esta pelea. Oh, qué buena. Qué buen daño.
Salud, gracias, gracias Brian, gracias por tu apoyo, papi. Recuerden, vean el símbolo de estrellitas, muchachos, que en serio me apoyan un montón. Ay, ay, High Peak. No, High Peak. No, High Peak. Iban top 2, weón. Tienen que sacársela, no. Valió verga High Peak, weón. El que iba top 2, weón. Valió verga High Peak. Sigue V2. Popoga tiene el campo libre para alcanzar a V2 y Corpa, weón. ¡Ay, Dios mío! Oh, pero ha muerto otro team. Murió otro, weón. O sea, literal, el equipo que iba de 19 acaba de matar al equipo que iba top 2, weón. Let's go. ¡Ey! Gracias Dante, gracias Pablito. Muchas gracias muchachos. Les agradezco mucho por el apoyo. Recuerden, vean ese símbolo de estrellitas abajo al lado de los comentarios. Puede que tengan estrellitas gratis y yo voy a poder comer arrocito con huevo gracias a ustedes. En serio, gracias por ese apoyo muchachos. Te amo Felipe, muchas gracias por el apoyo. Porque aún me sigues en Instagram. Y porque eres mi sensei, eso Felipe, ahí te voy a estar siguiendo, papi, Ricky. Hay que subir buenas historias para que me pueda reír. O antojar de algo. ¡Popoga murió! ¡Popoga eliminado! No, Popoga eliminado. Campo más libre para V2, güey. Te amo, Denpride. Corpa está más lejos, pero aún puede. High Society está en Narnia, güey. Ay, Dios mío. Gracias, Israel, papi. Un besanote. Muchas gracias. Kevin Quintero, muchas gracias, muchachos. Dice, come pollón, digo pollito, güey. Muchas gracias, muchachos. No se escucha el sonido del juego, le subo. Theirs is being dictated to them by someone else through. Go the Arc Stars, hole in one. They are still alive, and, well, not comfortable, still in a technically safe. Not in question though. Limek goes down, and maybe I spoke too soon, Zephyr. The angles have been found. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, papi. Un besanote. Muchas gracias, muchachos. Hoy se come, familia. No se ha disfrazado, no. De pronto, para la noche, el stream de la noche. Beacons not too close to here, and as rats start leaving the zone to try and find a safer place to res, they've got to be aware of other teams that would like to come in. Thank you, Sorben, for giving us the scan, because that is something they will need. Odin Gamers. Ay, qué buena. Shades popping a bat, but have lost one. Ay, le están pegando de arriba, güey. Shields get lost again, and Odin Gamers are going to try and pop this res. It's a very, very risky move for them. One that evidently works out, is happy, gets right back into things. Están reviviendo. A la verga, les están haciendo mucho daño de arriba, güey. Ay, de atrás, güey. Si tira su ulti, los mata, güey. No, la tiró muy alejada, güey. Quite secured much of anything else. Back on his own strides here, and you have to wonder why this building. There's one completely for free down towards the south. A la verga, Baby Lonzo, como se llame, que lo matan, güey. To surpass the missile spread and still recover to full shielding.
I can't believe Babylon's is alive right now. That's another player that I've been keeping my eye on as somebody who's, again, incredibly mechanical. High Society murió. Does tend to take fights that are a little bit misinformed. High Society, they took theirs early. High Society, La verga, cravergazo, güey. This should be a relatively easy recovery for Italian Job. They get shot through the window and in come the nades, making things a little more difficult. Now Italian Job really on the ropes as the squad below them has noticed the weakness above. You can see Shades is officially down here. La verga, se la guió el stream. No han aprendido que por ahí no pueden piquear, güey. Les están dando durísimo de la torre y siguen piqueando por esa puerta, güey. From nowhere, now it's a matter of finishing off these kills. Odin Gamers did not stand a chance in that corner. And the low ground, the Kraber that started everything, now has... Tiene uno atrás, Babylons, weón. Getting angled on here. There are a lot of members looking for you. They've got flat lines with your name on it. From nowhere, still play this slow. Play it through the stairs, and a great climb from Babylons. Gives them the opportunity. No, no se trabe. No soy yo, es el stream de ellos. Also falling in this kill feed, headshot. A la verga. Still alive, barely ends up being able to hit that Phoenix on the low ground, open things up for Clemmy as Zanma gets knocked. Shield swap barely won from Thaco. It extends this fight even further. We just keep going. Mind you, all across the map we are. Qué buena cancelada. Ya tienen que matarlos, weón. Media hora matando a estas gonorreas, güey. No se querían morir, güey. No rompa las vallas, ¿sabes? Les puede servir a ustedes si los pushea un equipo por ahí, güey. Para mí no es bueno romper las vallas de los enemigos que ya murieron, güey, porque sirven, ¿no? Igual de defensa. Si sigues adentro de la casa, siguen sirviendo, güey. Ya si quieres salir y picar a alguien, pues la rompes, güey. Today means the world to them. ANC outplayed. They're gonna have to, I want to say, give us their last hurrah over here, as it's an extremely difficult spot to play, but one that we've seen ANC be able to maneuver before. Have they grown since then? Will they be able to fight off the squad? Las ratas, los rats. Likely looking not to fight, and instead to take to the skies. Should have the opportunity to do so relatively uninterrupted. Oh, qué buena, qué buena. Qué buena ulti, of an ordnance. This will take them all below into flesh, and you can see outplayed with a quick swing to the side to put them to rest here. Mania, Tolkien, qué buena ulti. Qué buena ulti, güey. Old Player, ¿cuál es este team, güey? Old Player, Project Armor, los de Armor. Sextos, güey. No. Y en pero los tiene agarrados, güey. El Kazak tiene agarrado a los dos de Armor, pero ¿dónde verga los va a revivir, güey? Yo ya quería ver cómo está de Blancanieves, güey. Papu, me manda un besano por estos 1300 días. Un besanote, Cristian. Ay, qué rico, papi, para ti. Esta zona está libre totalmente, el endgame. Estos pueden tomarla acá, güey. La mejor zona ahorita es esta porque no hay nadie atrás, güey. Uf, hay un equipo que hasta ahora está saliendo, güey. ¿Dónde estaba B2? ¿B2 quiénes son, güey? Hope, Nupsa, no, Ichdan, Sunalo, Joke B2, güey. Ok, Joke B2, estos son los que van top 1, güey. Los que van Corpa
It is that they will not let a Strix. squad in zone survive if given the choice. They actually Este run equipo son los que pueden alcanzar a los de B2, güey. Los otros ya murieron, casi todos, güey. Si este equipo muere ahí, los de B2 ya prácticamente ganaron, güey. Estos están ahí en el borde intentando que nadie los rote cerca, güey. And Bitfix are chilling. They've got friends there. I don't know. I don't know how I feel about Bitfix today. Uy, que matan al Mirage. Stood their secured position long before it began, and while they will not find a win potentially into Pro League, they will at least get some practice before their moments to introduce themselves here. Granted, I don't think we'll really be seeing them play Mirage in Pro League, but hey, who knows? I mean, they already gave us the Rampart, right? This was a week for them to experiment, as I think last week was a little bit as well, although I was surprised by their downturn in points during this last week, and I am wondering whether it's indicative of their performance in Pro League, something that I wouldn't mind seeing today. A little bit of a re-up in confidence that we aren't getting with their standard level of play. ANC outplayed for their part, making their way through the center of Barometer, are still somehow alive, like surprising several of us, given the way that the early game went for them. And with Armor actually choosing to throw shots down here, ANC might be stuck for a little while longer because they don't have the data that we do that Armor isn't a full squad. Well, it looks like they do participate at least in a partial knock of what looks to be V2. Izidan going down there, so albeit pressured, they are providing what could be the impacts that implicate who goes into Pro League. Surprisingly, they're allowed to walk across Barometer what looks to be completely for free, as now we tune into Corpa finding drops onto Bitfix. This is really important, as Corpa needed to survive this engagement. A la verga, what the fuck? The fact that Bitfix is leaving, we know how Corpa is doing, and the fact that that's their second kill that they've now been able to pick up, absolutely massive. Humanimals murió. Kazak los mató, el equipo de Incentivaris. Corpa's high ground position, as we're going to be Torge. down towards the bridge itself. Surprisingly, Incentive Arise, who've been facing knocks all day long here, especially in this game 6, are allowed to recover for now. Now, granted, no position into this final southern holding zone, but still, with a drop like this, they might be all said and done. Lucky Light eliminate Horizon. Ok, el equipo que puede alcanzar a los de V2 lleva 3 kills. Project Armor eliminados. V2 tiene que morir, güey, para que su equipo los alcance, güey. Between them and V2, but they still need that other half. V2, They've got to find a way, be it in the placement points, the difference between them and V2, or in the kills to make this up. Trick starts things off wonderfully. Oh, V2! No! It's just a two-man. One's down, and it's just Sunallow now. Gets these down. No! Might be pushed on. I'd be pushing this for sure if I was Corpa, but they don't have the data that we do. No, los de V2 van a morir, güey. The juicier target right here on the low ground. Horizon eats a nice bit of damage. I can only assume we got a squad taken off to the skies right next to them as we see the fumes burned off of that one. And 9 squads left. We're dropping a few. We're cutting some weight, Zephyr. Now's the time. No ha muerto V2, no ha muerto V2. Now, Bitfix are the first to go here on this drop, but I'll tell you what, surprisingly, Incentive Arise are able to find themselves. No ha muerto, güey, no ha muerto. The complete elimination onto Jogi. Sunallow just has to continue to exist somehow longer than Corpa, who is in more than a secure position and more than a full force for V2. A quick loot up and potentially maybe a rotation ahead. They are stuck. Corpa are literally just bullying V2 right no, now. There's so many squads that want Corpa's position. They haven't been able to finish the job. Incentive Arise eating a lot of damage, and I think 3 Muppets, they've spotted the last of V2. There goes the scan. The charge rifle not going no, lo van a ir a pushear. No. No, V2 murió top 7, güey. And that opens up Corpa. They just need a few more placements, and I'm gonna watch. Tiene que morir Corpa para que no los alcance, güey. ¿Dónde está Corpa, güey?
take out more, to influence the state of this game, to change the EMEA Pro League. Mind you, major kills going back and forth here. It seems like ANC outplayed, who have been fighting for their life on the other side here. For Wilhelm, the last remaining member, he's still got a squad sitting right on top of this here. A quick launch forward from this Valkyrie, completely fleshed. Michael will fall in return. It's now a 1v1 situation. No quite bit of a crack, losing out on the high ground now, but instead will run and gun as they try to continue to last. Surprisingly, managing to dodge out against it all here against Wilhelm, potentially maybe even giving him the opportunity to recover from his teammates, but that exhibit says otherwise, Dia. Este es el equipo del Corpa, güey. Oh, van muy bien, güey. Van muy bien. Corpa want to make Pro League, they just have to survive the next few minutes. An elimination now would push them out, but Corpa look like they can do it. They look like they can take this spot, and underneath the bridge, they have made the proper play to do so. An excellent position for this end game, and one that allows them to look across the rest of the lobby with plenty to spare. Qué buena, güey. Va a ganar Corpa, güey. Corpa and V2 are out. We can't quite call it yet, but I'm more. Qué buena, güey. Están limpiando a todo el mundo, güey. LOL, Corpa, güey. Corpa pasa Pro League, güey. They're officially up against two rats at this point. The job is done. The job is done. Qué bueno, güey. Ya queda solo. Ya van top 2 y tienen muchísimas kills, güey. Sí o sí alcanzan al top 1. This final symbolic kill, the kill that will send Corpa into the Pro League with confidence and on a victory. It's the last one, and coming around the corner, the EVA shots. A la verga, se limpiaron a todos, güey. Corpa Pro League, güey. Corpa on their way forward to join those in the past. VZH, Firepower, Le Site de France, who had all shared the same history only weeks prior. And it's actually a story that La verga, güey. Es que literal al inicio de partida mataron a la verga y dejaron afuera V2, güey. Al inicio mataron a Hypic, a Popoga, güey. Los mataron, güey. GG. Este que está disfrazado de momia. Este está de vaquero, güey. Lo hizo con cartón, con... Especially after missing the third qualifier, I think scared a lot of people. I was wondering what on earth was going on with Corpa after they missed out on that third one. And today, being able to not just have an insane performance, but qualify for the Pro League, I mean, what a story to tell. I was about to say, it's also very, very nice that we ¿De qué está disfrazado, güey? ¿De Mirage? ¿Dicen? No, no es Mirage. Este es que un vaquero, güey. Icing the cherry on top of the cake that I talked about a little bit earlier to give them their dominant and final performance, but I'll tell you what, just to secure it. Corpa 72 puntos, güey. We already know who came out on top. 37 kills. It was a matter of the mathematics, and with a 12-point lead, a por 12 puntos les ganaron. Corpa and V2. Corpa are your team to, without question, qualify themselves for the Pro League. What a game it was, Zephyr, to take, as you had called out, their fate into their own hands, to really get aggressive when it mattered. Corpa took out the majority of bit. Ok, Corpa para Pro League de Europa. Ya habrá una Corpa. Gameward, Firepower, Corpa. Hypeak pasa a Pro League por puntos. Bitfix Gaming también. Incentive Arise, yo no sé qué, también. Y High Society también. V2 se quedó afuera, güey, por unos pocos puntos, güey.
GG. A la verga, bueno. Entonces, ¿a qué horas haces la de Norteamérica? En Norteamérica es ahorita como en 3 horas. Güey. Sigamos viendo las notas del parche. Güey. Dice, el Star se ha reducido el retroceso al inicio del patrón. Se han ajustado las animaciones al enfundar para que correspondan con los tiempos. Ok. Bolt, se ha reducido la velocidad de los proyectiles. Se ha aumentado la gravedad de los proyectiles. La gravedad, o sea, hay más caída en la Bolt. Triple Tech, se ha aumentado la cadencia de disparo de 12 a... De 1.2 a 1.35. Se demora más en disparar. Se ha reducido el tiempo. Ah, la cadencia de disparo. Oh, por eso, sí, se demora más en disparar, güey. Se ha reducido el tiempo de recarga del estrangulador. Ok, pero ahora ok, entonces ahora se demora menos en cerrar completamente para hacer más daño. La R99 se ha aumentado el tamaño del cargador azul de 24 a 25. Del morado de 24 a 28. Ojo, eso es bueno, güey. R99 meta, más balas, ¿no? Se ha reducido el crecimiento de los proyectiles. Se ha reducido el crecimiento de los proyectiles. Crecimiento, ¿cómo así? Se acabó la ALGS. Sí, pero de Europa, ahorita viene el de EMEA. Gracias, Daniel, gracias por tu apoyo. No tengo las alertas o qué verga, güey. Ahora, tengo un problema con Voice Mirror ahorita, F, güey. Lenteojos está disfrazado de un profesor del anime Boku no Hero Academy. Ah, no, pues ni idea, güey. Ah, ok, ya sé quién, el de los papeles, ¿no? El de que tira como papel de baño, güey. Sí, ya sé quién es, ya sé quién es. Sí, ya sé quién es, de My Hero, ok, ya sé quién es, güey. Qué clasificación más épica, la verdad se pasaron, limpiaron muy bien y pasaron, güey. Dice, todos los mapas de Battle Royale. Se ha aumentado el tiempo de reducción previa del anillo 1 de 60 a 90. Entonces acá es donde digo, güey. Se demora más en cerrar el primer anillo. Lo que significa que hay más tiempo para lootear y para matar en borde. Lo que significa que va a haber más tiempo donde vas a tener en públicas, por ejemplo. Vas a estar corriendo medio mapa porque con esos ziplines el lobby se va a ir limpiando muy rápido con los ziplines. ¿No? La dispersión. Se ha reducido el crecimiento. Lootear y pelear antes de tener que correr, güey. Por lo que vas a tener que correr más a un mid-game, o sea, a la mitad de la partida, vas a estar corriendo más buscando equipos. Lo digo por públicas, o sea, hasta en ranked, yo creo que va a ser un kill race. Güey. La calidad, se ha actualizado la presentación y el sistema de navegación con pestañas de la IU, de la interfaz de usuario, ¿ok? Se han actualizado varios menús para usar el sistema de navegación con pestañas actualizado. No sé qué es eso. Las tirolinas ahora se pueden marcar desde lejos. Ok. Se ha reducido el tiempo necesario para recoger las banderas. Oh. De 2 compañeros de equipo de sus cajas enemigos. Para ello se ha cancelado la animación de recogida de la bandera inicial al recoger una segunda.
Ok, entonces ahora puedes agarrar uno y puedes agarrar el otro. Sin la animación esa de mierda, güey. Solo lo agarras y listo, ya tienes los dos. Ya no hace la animación de recoger. Que a veces hace la animación de recoger y vas a agarrar la otra y ya no alcanzas porque la animación de mierda no te deja. Ok. Errores, bueno, faltaba una tirolina en el edificio, ese de plataforma, sí, ya sé dónde. Pruebas beta del equipo de desarrollo de Direct 12 en PC. Esta temporada vamos a presentar una función beta opcional, la compatibilidad con Direct 12 en PC, para obtener más información sobre lo que se supone para mejoras futuras y cómo puedes participar. Ok, Direct 12, ¿y eso en qué afecta al juego? Bueno, veo puras notas culas, ningún bufeo, ningún nerfeo ni bufeo a ninguna leyenda, por lo que vi, ¿no? Hey Santiago, gracias por esos 8 meses de colaborador, papi, te amo. Pues anote, muchas gracias Santiago. Daniel, gracias por las estrellitas, papi, te amo. Según meterían como un control remoto para recoger banners. Control remoto para recoger banners. Ok. Pero acá no dice nada de eso, de nuevo coso. Acá no dice eso. Pegatina, regalos. La nueva leyenda, que pues lo que digo, hasta que dure, hasta que se vea qué tan grande es el muro. Digamos, acá no se ve qué tan grande es el muro, como que está creciendo y llega a un nivel, pero como que no se alcanza a ver qué tan grande es el muro. Years ago, a meteor crashed into our moon. But that is not what broke us. Direct 12 tiene FPS más estables, ok. Sí, agréguenme muchachos para que me envíen regalitos. Someone once told me that in order to heal, we need to destroy. Observe. Unforgettable. I like your style. Time to have some fun. This is what I was built for. It was the arrogance of men that brought us to the edge of the abyss. I will be the woman to pull us back. No se ve nada de cuánto dura todo ese tema. La de Yahoo a regalarle stickers. Ya dijo, parece que van a poder hacer como en Fortnite, que pones el código de creador. No es eso. Lo de regalos es que puedes regalar cosas. Puedes regalar cosas del juego que se compren con monedas de pago. No hay código de creador en eso. No, son regalos, ¿no? Puedo regalarle a un amigo una skin que quiere. Puedo regalarle a un amigo, no sé si el pase de batalla. Creo que tienes que tener, digamos, agregado a un amigo o a alguien para poder regalarle algo. Mínimo 2 semanas agregado en tu lista de amigos para poder regalarle cosas, ¿no?
Apex tiene la opción de los de DLS. No sé qué es eso, Giovanni. No sé. Me encanta como todo el mundo está one shot. Sí, sí. Todo el mundo a un tiro, güey. En el tráiler. Todo el mundo a 10 de vida, güey. A 1 de vida. Checa el video del pase en YouTube. Pues los pases de batalla siempre son una caca, güey. Ahora pusieron hologramas, pegatinas para las curas, güey. ¿Quién quiere tener pegatinas cuando te curas, güey? Nadie. Todo el mundo quiere pegatinas es en las armas, güey. Play Apex, nice. A ver. As dawn breaks over a new moon, I'm here for all the witches. hex the competition with the Mira, este no estaba one shot. Eclipse Battle Pass. Command the battlefield with Imperial Assailant Ash. Keep your friends close. And your enemies under your blade. Deliver terror in style as mail-order monster revenant. Embrace the darkness with the legendary Obsidian Knight Havoc. And control the cosmos with the Laser Eviscerator and Cosmic Cannon charge rifles. Beauty is pain. I'm the beauty and, well, you can guess the rest. Enhance your favorite Legends enchanting looks with matching weapons, holo sprays, and emotes. I love field work. Yowdy. Make a statement as you enter the ring with new skydive emotes. Well then, let's see you work your magic. Squat up, dive in, and bewitch your enemies. With the Eclipse Battle. No, el muro se ve largo, güey. Una pista ahí, el muro se ve larguísimo, güey. O sea, imagínense. O sea, yo veo roto algo del tema del muro, güey, ¿no? Porque imagínense, no sé, les doy algo así. Tú estás acá, estos 3 puntos son tus compañeros. Estos son 3 puntos, son tus compañeros. Y estos puntos son los enemigos, güey, ¿no? Entonces, yo veo roto el muro de que... esta es la vieja, este es el muro, le tiro un muro y estos 3 le pushean a este y lo matan a la verga y lo mandan para la lobby, güey. ¿No? ¿Me entienden? O este del medio es el muro, entonces tira un muro, pero este tiene que pasar para allá, ¿no? O sea, como que el muro siempre se va a cruzar para acá y después tira el muro, deja este vendido, lo pushean. Y estos dos, mientras pasan el muro y los stunean, pues ya es uno menos, güey. O sea, lo del muro yo lo veo roto, güey. Así, güey, ¿no? Pero ahí tengo que ver 2 cosas, güey. Que si le tiro un muro, ¿qué tanto qué tanto ralentiza el muro para que este no simplemente se pase el muro normal, güey? ¿No? O sea, ¿me entienden? ¿Qué tanto el muro, qué tanto ralentiza y qué tanto puede cegar a los enemigos? Si ralentiza poquito, simplemente se pasa al otro lado y listo, güey. Pero también para rotación puede ser interesante. En un endgame, el tema, ellos 3 están ahí en la altura, les pasas un muro así y aprovechas para meterte por otro lado o alguna verga así, ¿no? Incluso un muro para poder revivir, güey. Tiro muro, tiro muro. Me tiraron a uno, mientras los otros reviven, este campea el muro, güey. ¿No? El muro va a tener un núcleo que... No, el muro creo que no se va a poder destruir, ¿o sí? Porque lo que yo vi... Creo que lo que se puede destruir es la táctica. La cosita esa que tira a los pies, güey. Esto, güey. ¿Dónde está, güey?
¿Dónde está la cosita que tira a los pies, güey? Una cosita que tira a los pies esta vieja, güey. Ahí, es que ahí el muro lo veo potente, güey. Mira, cayeron los tres. Sí, igual, cayeron los tres. Hay dos a la izquierda, ¿no? Y hay había uno a la derecha que vi ahorita que ya no lo veo, güey. Entonces, el muro se ve grueso, güey. ¿Ok? El muro se ve gruesito. ¿El muro también hace daño o no? Mientras tiras el muro, si está muy lejos del enemigo, se pasa para el otro lado y ya no sirve, ¿no? Ah, mira, este lo agarró, güey. Ok, acá hay dos. Y este inútil dijo, ¡ay, un muro de meta de frente! Y se metió al muro, güey. No, eso es lo que está pensando la Great, ¿no? ¡Oh, puso un muro! Me voy a meter a toda la mitad del muro porque me maten. Ya, ¡pam! Se metió como pendeja. Se mete como inútil a Great y se come todo el stun. Porque así piensa la Great, no es por nada, güey, pero la Great así está pensando, güey. Oh, acabo de tirar el muro, me lo voy a meter en medio para que me stuneen y me maten. Sí, así pensó esta Great, güey, al momento de que puso el muro la vieja esa, güey. Atravesó y se ve que como que tiene mecos encima, güey. ¿No? Como coso negro encima. Y como que va lento. Mire. Y supuestamente también jode la visión. Eso lo dice un main Great. Pero bueno, lo que yo veo, no sé ustedes si lo ven, es que si se empieza a usar mucho esa vieja, puede que la Great empiece a tomar un poquito más de sentido, güey. Porque con la Great puedes atravesar esos muros con el portal, ¿no? Portal facing. Pero también veo cuánto dura este muro, güey. ¿Dura un vergo? ¿Dura poco? Es muy alto porque no se ve qué tan alto es. La puede pasar una Horizon de un lado para otro con su lift. Parce, hay tantas preguntas que... No sé, güey. Porque lo que les digo, ¿qué impide que esta Great comiéndose... Le tiraron el muro en medio. ¿Qué impide que esta Great... Ah, no tiene facing. Pero ¿qué impide tirarse de frente y pasar el muro, güey? ¿Las balas atraviesan el muro? Porque si esta Great intenta meterse, pues ellos le van a disparar al muro y la van a huevón clipear mientras está ralentizada por el muro, güey. Entonces no va a ser buena opción pasar el muro atravesándolo, porque por donde pase, tiro balas, güey. Pero si me paso el muro, si esta Great pasa el muro y las balas no pasan el muro, entonces... ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Depende mucho de mañana, de que salga el personaje, depende. Las balas ya dijeron, no atraviesan el muro. No lo atraviesan, pero al que mientras va pasando uno... Digamos, si la Great decide devolverse y meterse al muro, mientras se mete al muro le puedo hacer un hijo, o ya se metió al muro y ya no la puedo matar. Entonces ya el muro no sirve y no tiene sentido para dividir un equipo, sino más como para tirarlo y tapar la visión de un lado y rotar, bueno, ¿me entienden? Eso, Marlon, ya dijo, papi. Eso no dejaría a Gibby casi fuera del meta. Pues Gibby ya estaba fuera del meta. Gibby ya está fuera. Ya, Gibby está fuera por ahora. Yo digo, este muro dejará fuera de meta al Sir. Y también dejará fuera del meta a la Horizon. Las balas no atraviesan.
Ponte el gameplay de la Season 15. ¿Dónde está, güey? Eso es lo que quiero saber, güey. Thanks to EA for sponsoring this video. I'm going to split this video into 3 sections: the new map Broken Moon, Catalyst, and overall patch notes. First, I want to take you through my experience of a dev tour of the brand new map of Broken Moon in Apex Legends Season 15. I'll show you gameplay footage of the map and talk about my experience during the recent dev tour of the map and give my thoughts on it. My biggest worries going into this map were: 1, was it going to Exacto, be ni el Blue Storm Zone. Point? 2, would I have too many choke points and make it too third party like? And 3, would the map feel lifeless and void of life? Well, I want to start with the third point first. ¿Cuánto dura ese charco en el suelo, güey? Puedes tirar el charco en el suelo donde el núcleo que tengas que destruir no se pueda ver bien, igual es largo. And it's got the best skybox in all of Apex, in my opinion. There are actually many biomes in this map, and on the left side of the map you'll find some of the most beautiful, unique looking POIs in the entirety of Apex. Porque este muro está como doblado, güey. Son dos ultis, ¿no? Diferentes. History. As you get to the right side of the map, the terrain colors shift from this vibrant green to this darker moon rock color. But despite that, they've actually done a great job of bringing light. Es largo, ok, es larguito. Se puede poner en una puerta tapando el núcleo para que no la puedan destruir de acá para allá. To these sections too, by making sure each and every POI Un octane por lo que veo cruzado. filled with color. So overall, the whole map is quite a sight to behold, and I think you'll find that too. My favorite POI was Eternal Gardens. It's like Gardens on Olympus, but just that much bigger and that much more beautiful. It's also the only POI with a jump tower on the map, but luckily all the rest are connected with. Ok, las torres de salto no pueden matar a los que usen las torres de salto porque están como en tubos, güey. Zip rails. This is the movement mechanic for the new map. There's no tridents, there's no gravity cannons, just the one jump tower besides the zip rails. I asked the devs and they explained these are velocity based, so as you go down hills you'll actually pick up speed, and if you enter the rail at high speed your momentum will be carried onto the rail too. Although there is a max speed, they seem quite a lot faster than zip lines. There are zip rails that let you travel through a POI and also zip rails that connect POIs together, but you'll find the most of them on edge POIs, which means you actually have a fun new way to travel between edge POIs quickly. And then as you get closer to the center, the zip rails are not as long and connected, which I understand is to try and stop quick rotating in the center of the map and cut down on third-partying too. So hopefully third-partying won't be as big of an issue on this map. You don't have instant access to jump towers or tridents. You can only take certain routes on the zip rails, so the areas where people are going to move quickly are going to be predictable. And then finally... Pero no usa la vieja, güey. Todo el mundo usando Octane en vez de ir usando la nueva leyenda, güey. It's going to offer some really interesting engagement. Sí, me vale 3 hectáreas de verga, güey. Quiero que uses las habilidades, güey. And if an enemy player walks in it, they'll be slowed and take success. Ok. El charquito como que no... Aunque no es completo, como que se frena, güey. Por las estructuras, güey. Catalyst and her teammates can walk through it without taking any penalty, and like Caustic, enemy catalysts can walk through each other's traps as well. The trap has a very unique quality. Hace como 20 de daño, ¿no? That it only activates if an enemy is close enough to it. Otherwise, it stays in an inactive state and cannot be destroyed. Once close enough, the enemy player has to aim for the core of the trap right in the middle to destroy it. This means it can be used to create a good escape, especially if indoors. Because enemies have to shoot it once. ¿Cuánta vida tiene? Le pego 112, güey. Un escopetazo, what? You get 2 charges of tactical, and they last 20 seconds each before recharge. Puede poner 2, güey. You can pick up your undamaged traps, and that will give you 1 trap back to your available 2 on cooldown.
In total, you can have 3 traps down at one time, and if you place a 4th, the trap placed first will be destroyed. The great thing is you can place them together or set them up at different angles to spread the available space to make it harder for enemies to cross through. There's also some good mid-combat opportunities to use the trap. For example, you could throw it on the ground around corners or at your feet, and you won't be damaged, whilst your enemies will be. Unlike Ash's tactical, it can stun all enemies that touch it, and you can throw it like a grenade. It has a throwing arc and a long throwing distance, so you could really get good at throwing it longer distances at enemies. On top of this, you can place it through doors to damage any kickers on the other side. It cannot go through walls though. Catalyst Ultimate also cannot go through walls, so it's best used in a wide... Ah, no, weón, está muy bajito, weón. Está muy bajo, weón. Está muy bajo ese muro, ¿no creen? Ahí pasa una Horizon sobrado, weón. Open space. The direction cannot be adjusted like other similar abilities in other games, so you'll need to aim in the direction you want to place it. Es Enemies that go delgadito. through a catalyst wall will be blinded and slowed temporarily, and scans cannot penetrate through the wall, so if the wall blocks line of Oh, sight lol. of a scan, it will stop you from being revealed. No Both se ve una Catalyst verga. Ultimate and Tactical will have a red hue for enemy abilities and a blue hue for teammate Con abilities. Leaf sí, ya sí. Catalyst's passive can block a total of 2 doorways at once, so with 2 doors or 2 double doors. And placing a 3rd barricade basically cancels out the first one. If you go near a door, there'll be an Aguanta interactive 4 down on the paradas. barricade. Once barricaded, the door will add 2 more kicks to the normal amount before it's destroyed. So 4 kicks to kick down an undamaged door. If the doorway is broken Lol. already, then the barricade can still be placed and it will be 2 kicks to break down. The door will break normally when shot at by the rampage or rampage Ok. and Si no hay puerta, dura solo 2 an patadas. arc esto. star will destroy it in 1 grenade. So basically, it acts the same in every way besides... Una granada y chao. That's a big part Ok. of close quarters meta. Once it is barricaded, enemies won't be able to open the door either, so you can barricade it and move away from the door, and it will still take Como 4 minutes to Venom. break down. This would effectively give Catalyst the chance to barricade herself in any building and give herself some breathing room. The good news is teammates can still open any door that Catalyst has barricaded up as well. Alright, that's it. I hope you enjoyed this video. Make sure to subscribe because I'll be playing the game with the new season live as soon as it goes live tomorrow. I'll see you all in the comments. Cheerio! La verga. Con Horizon se alcanza, güey. Combat opportunity should slow down smurfing and cheating a little bit, and the Mastiff care package. And interestingly, the rampage entirely run out instead of situational, but there's a why. That's Catalyst and her teammates can walk through it without taking any penalty, and like Posistick, enemy Catalysts can walk through each other's traps as well. The trap has a very unique quality in that it only activates if an enemy is close enough to it. Otherwise, it stays in an inactive state and cannot be destroyed. Bueno, está interesante, güey. Mañana que salga, pues se ve, güey. Pero bueno, yo voy dejando esto por acá, muchachos. Me voy a ir a echar un duchazo. Llevo hasta Jamie, a ver si quiere que la lleve a la escuela. Y ahí Respawn deben haber notado la gran caída en la audiencia de Apex. Tengo fe en que tienen algo en proceso sobre muchas de nuestras preocupaciones. La temporada 15 será el punto de inflexión para una gran cantidad de jugadores y espectadores. Amigo, esta mierda es triste, me encanta este juego. ¡Ay, Dios mío! A mí también me encanta este juego, güey. Nos dieron tan altas expectativas. Sí, mañana vamos a verlo, güey. Sí, Giovanni, yo lo veo un muro no tan largo, delgado. Sí. Yo lo veo bien para las peleas.
de dividir a un equipo y toda la verga. Tapar una puerta de un enemigo, de una casa. No sé, güey. No sé si entra al meta, pero toca verlo mañana, yo creo. Mañana lo vemos. Pero bueno, yo creo que ya lo dejo acá para ir a comer algo. Para ir a hacer algo que tengo que hacer. Y ahorita apenas inician las finales de Norteamérica. Vuelvo, inicio directo y vuelvo y hablamos un ratito del tema general. Bueno, del tema, de todo el tema. Bueno, ahorita más tarde que inicie la final de EMEA, igual vemos. Ojalá los del enemigo pasen a Pro League. Van bien. De hecho, hay varios equipos. Alguien ahí en el chat, crack, me está diciendo que en top 12 ya prácticamente clasifican. Así que vamos a ver cómo les va hoy. Así que nada, muchachos. Ahorita apenas es como tirarle el domo al enemigo para protegerlo más que separarlo. Sí, no sé. No sé. Lo veo buena cover, no pasan las balas, eso, lo otro. Está interesante. Toca ver qué tanto lo usan. Pero bueno, muchachos, descansen. Recuerden dejar esas reacciones. Todo el que me ha dejado reacciones, muchachos. Reaccionen, muchachos. Los amo. Descansen. Y ahorita nos vemos. Que tengo que hacer unas cositas importantes. Bueno, los amo. Chao, chao. Ahorita nos vemos.